De repente meten a un guaperas de turno, que era Kurt Russell, ¿no? Que venía de lo que tú decías, de pelis de Disney. Todos se veían como el guapete y no veían más allá. Y John Carpenter fue que dijo, no, este tío tiene que ser él. Es que me estoy acordando de la línea de diálogo de nena, eres tan dulce que a tu lado el azúcar parece sal. Una de las características de Carpenter es que en todas las películas, en algún momento, te mete algo cutre. Y dices, tío John, que sos un tío con peluca. Hay que entender que hay películas que pasan sin pena ni gloria y que te olvidas de ellas. Carpenter no. Sabes que estás viendo una película de Carpenter. En cuanto empieza, desde los mismos títulos de crédito ya tiene esa personalidad. Muchas veces para mí el terror está muy ligado con el humor también. Hay una cosa, y es fundamental, que hay que entender. Carpenter es un hombre muy inteligente y la inteligencia siempre va unida al sentido del humor. Siempre me ha gustado este tipo de humor que ha llevado Carpenter con esas cutreces de las que estamos hablando, porque es lo que te ayuda al final a contar esa historia, a estar ahí rozando el límite entre el me está asustando o me está haciendo el cabrón que me parta el ojete a tope, ¿sabes? Se apagaban las luces. No había ninguna otra distracción. Ni ordenadores, ni teléfonos móviles. La capacidad de atención seguía todavía intacta. Sesión nocturna y en la pantalla grande se proyectaban historias que nos transportaban a mundos lejanos, que nos hacían soñar y nos invitaban a reflexionar. Eran los años 80, una época en la que los directores no tenían miedo de tomar riesgos y de plasmar su visión. Una época en la que la actual fachada daba paso a criaturas con una riqueza interna, a día de hoy generalmente inimaginable. El cine de los 80, la nostalgia, las historias que nos atraparon y muchas veces, a ojos de este siglo XXI, repleto de efectismo, de TikToks y del todo para allá, podrían parecer feas, anticuadas o pequeñas. Pero lo que atesoran, lo que en realidad encierran, son universos vastos y mensajes que calan en lo más profundo. Solo si les dejas. Solo si te atreves a abrir la caja con las gafas adecuadas. Solo si te atreves a ver más allá de lo que tienes delante, de lo que la sociedad te impone. Solo si eres de los que busca, de los que gustan quizá de viajar en el tiempo. El cine que invita, además de a divertirse, sin complejos, a la reflexión. Eso es para un servidor, Carlos Llop, el cine que hoy nos acompaña. Esto es Viernes Noche, comenzamos. Hubo un tiempo en que reinaron los videoclubs, donde las estanterías repletas y el olor a celuloide prometían guiarnos a través de grandes historias. Muchos vivieron aquellas sesiones de Viernes Noche. Solo unos pocos fraguaron los cimientos de esta inmensa aventura. En la era digital, desde lo más profundo del underground, una serie de mensajes fueron lanzados para preservar todos esos recuerdos. Ahora la sonda llega a tus manos, uniendo pasado y presente en un lienzo emocional que captura lo imposible y lo que está por llegar. Súbete a la nave de Viernes Noche y ajústate el cinturón. Adéntrate en un viaje hacia lo inolvidable. Ahora ya formas parte de la tripulación. Hoy tengo el placer de presentaros a David Collado, que va a ser un colaborador habitual del programa, ¿no? En esta aventura que esperemos que dure mucho tiempo. David es actor y un colega, amante del underground. Buenas, David, ¿qué tal? Buenas, estoy encantado de estar aquí contigo, con Mo, y un placer estar en Viernes Noche. Bueno, pues sí, aquí tenemos también a Sergi Mo, que es otro de los colaboradores habituales del programa. Y nada, ¿qué tal, Sergi? ¿Tú conoces a Kurt o no? ¿Yo? 1997, Rescate en Nueva York. Vamos a empezar contando un poquito para calentar unos detalles, ¿no? de la producción, ¿no? Que, como sabemos, esta peli se llama Rescate en Nueva York, pero la totalidad de la peli, o sea, muy poco se rodó en Nueva York, ¿no? Porque era una ciudad muy cara por aquel entonces, no sé, supongo que ahora sigue siendo igual, pero sobre todo para una peli como esta, ¿no? Que era, normalmente la gente la califica de serie B, aunque yo eso lo pondría en duda porque a mí me parece una producción bastante tocha, ¿no? Para los años 80. Es que hay que considerar que cualquier cosa que hoy nos parece medio cutre en los años 80, por tema de presupuesto, quiero decir que estamos muy viciados a unas producciones muy impolutas hoy en día, tanto en lo que es la producción puramente física de, digamos, departamento de arte, como el CGI al que estamos acostumbrados. Entonces nos da la impresión de que aquello era bajo presupuesto y sería hoy bajo presupuesto. En aquella época eran los efectos que había. Y en aquella época no se notaba tanto ese salto ni desde luego tenía un aspecto, digamos, de serie B. Y como hablamos, en Nueva York, sí que es verdad que Carpenter siempre
está contento de decir que fue el primero que le permitieron rodar ahí una escena ahí bajo la Estatua de la Libertad, ¿no? Que ya a un punto de la peli que vemos la Estatua de la Libertad de espaldas y fue el primero que consiguió que le cortaran ahí. Pero creo que es la única escena que se rodó en la ciudad de Nueva York, porque luego creo que tengo por aquí anotado que la ciudad donde se rodó la totalidad de la peli fue en San Luis, en Missouri. No la conozco, no estaba allí, tampoco en New York, pero bueno. Pero claro, estamos hablando de que lo ha grabado precisamente en el propio sur de Estados Unidos, y creo recordar que además habían aprovechado alguna zona que había quedado medio catastrófica, no sé si por algún tipo de tornado o inundación. Entonces aprovechaban realmente lo que había, sobre todo las escenas que están rodadas que representan el interior de Nueva York, que claro, está evidentemente todo degradado porque Manhattan, Nueva York se han convertido en una cárcel. Entonces aprovechas que en Missouri estaba todo hecho polvo en esa zona y claro, no, o sea, realmente estás aprovechando las circunstancias propias de cómo está, sin tener que trabajar mucho más en lo que es el arte, la arquitectura ni nada. Esto fue realmente la hostia, ¿no? Porque yo no lo desconocía, ¿no? Pero cuando dije, ostras, siempre hablan de pelis de John Carpenter con bajo presupuesto y tal, y yo veía los escenarios y flipaba, pero claro, cuando he investigado un poquito y he visto que la ciudad estaba devastada, creo que fue por un incendio, sí, algo así, y ver que los escenarios eran reales, digo, ya está, claro, por eso tienen toda esta tralla ahí metida, ¿no? Y tiene esa verosimilitud porque es que realmente está grabando en una zona devastada. Y aparte también pasa una cosa que decimos que sí, serie B y tal. Desde el momento en que John Carpenter consigue meterte en la historia y es verosímil lo que ves, da lo mismo el presupuesto que se ha hecho. Entonces, es una característica que, bueno, abundaremos en ello, ¿no? Pero una característica del cine de Carpenter es la eficacia. También la eficiencia, porque con pocos recursos consigue mucho, pero sobre todo es que te mete dentro de la historia y te crees lo que está pasando. Entonces, esto no es más que una rima realmente dentro de su cine, es decir, aprovechar una zona devastada para representar una zona devastada y dices, claro, funciona perfectamente, no hay error posible. Es brutal, ¿no? Y yo, por ejemplo, para mí, por ejemplo, la etiqueta de serie B siempre ha sido como la etiqueta de gran reserva, tío. Para mí siempre ha sido como, estoy en casa, tío, una peli de serie B. No lo hago como, sí. No lo veo como algo malo, sino al contrario. Claro. Me tira ahí. No, y también dentro de serie B hay que contar con que John Carpenter era serie B, pero, ¿cómo decirlo? Él siempre se ha quejado de que la reducción presupuestaria ha venido después, una vez iniciado la producción. Entonces, claro, estamos hablando de producciones con un auténtico narrador cinematográfico clásico como es John Carpenter, que poco a poco le van reduciendo el presupuesto y se acaba quedando en presupuesto de serie B, pero con un resultado totalmente premium, ¿no? O sea, no es tanto serie B auténtica desde el inicio, típica ochentera, que hay algunas películas totalmente infames pero muy divertidas en ese sentido. Pero sí, acaba siendo efectivamente lo que dices tú, la serie B es una bodega a la que bajas y dices, qué buenos vinos tengo aquí, ¿no? Voy a ver qué me tomo hoy, ¿no? Sí, aquí tenemos una cantidad de que iremos comentando dentro de un ratito. Pues nada, ¿no? Lo que hablamos, bajo preso y ver muchas cosas a veces se hacen así, ¿no? Sale la imaginación del artista. Cuando hay bajo presupuesto te tienes que comer un poco el tarro y hacer las cosas bien para que funcionen y sacar una buena peli, ¿no? Porque muchas veces hoy en día estamos hartos de verlo, ¿no? Tanto efecto, tanta fachada, ¿no? Que comentaba en la intro, y muchas veces está vacío, ¿no? de contenido, y estas pelis sobre todo brillan por eso, porque a veces con una mierda de efecto te está contando algo que realmente te llega adentro, ¿no? Claro. Luego pues esta peli ya vemos que destaca por la filmación nocturna, que le da ese aura, ese rollete, ¿no? Y bueno, para decir así un par de cositas así interesantes que me han aparecido buscando, pues esto lo comentamos fuera de micro, que James Cameron estaba metido por ahí detrás, ¿no? En ese plano que aparece de la ciudad de Nueva York, en estos matte paintings que hacían antes, que pintaban fondos para mostrar ahí a lo mejor grandes escenarios que no tenían presupuesto para sacar. Y un joven James Cameron, estaba ahí metido, ¿no? en el equipo que pintó este matte painting. Luego pues ya vimos dónde llegó el tío, ¿no? Y también pues comentar un poco, que esto yo no lo conocía tampoco, y es que el co-guionista que escribió la peli con John Carpenter era el mismo tío que hizo de Michael Myers, tío, el que se enfundó la máscara. Era Nick Castle, que hizo de Michael Myers en la peli. Y aquí, que es pues, el co-guionista de Carpenter en muchas películas. Sí.
Y luego, pues nada, que Carpenter es un poco como Hitchcock, ¿no? Le mola hacer cameos y en esta peli pues lo veremos ahí en la escena, por ejemplo, que entra en el teatro y está en el escenario tocando ahí, no sé si es la guitarra o qué. Y creo Él que es uno de los, es uno de los músicos, no y creo sé. que al lado está precisamente Nick Castle, ¿no? Bueno, comentar también, aquí tenemos a Sergi Mo, que está, no sabemos exactamente qué es lo que está pintando, pronto lo veremos desvelado. Pero está inspirado por el espíritu de John Carpenter y de Kurt. Él dice que sí. Nada, vamos a pasar un poquito a hacer precisamente eso, un oda a Kurt. Nosotros lo llamamos Kurt, aunque normalmente se llame Carl Russell, pero nosotros lo tenemos que llamar Kurt, porque para nosotros es el tío Kurt, ¿no? Y hablar un poquito, ¿no?, de alguna de las pelis que nos han llenado a nosotros, ¿no? ¿Qué pelis recuerdas, por ejemplo, tú del tío Kurt? De Carl Russell, mira, pues es curioso porque una película, ahora no recuerdo exactamente el título, pero una película en la que él hacía una especie una película de ciencia ficción que hacía una especie como de papel de un mercenario, un soldado espacial criado desde la cuna junto con toda una generación de militares que, digamos, les desposeían de cualquier característica humana, eran totalmente despiadados, eran entrenados y totalmente creados para el combate. Y es una película muy interesante que también tiene ese pozo de serie B que a Carl Russell le acaba gustando acabar en ese tipo de películas. Y esa no la recuerdo no recuerdo el título, pero a mí me causó muy buena impresión. No sé si la estás consultando. Estoy buscando a ver si era Soldier o alguna de estas. Mira, creo que se llama Soldier, creo que sí. Sí, creo que se llama Soldier, que habla... Y tanto él como el resto de su pelotón eran sustituidos por otros soldados genéticamente modificados, y a ellos los tiran en un planeta basura, porque es así, un planeta basura, un planeta vertedero, y resulta que él ahí descubre a un grupo de personas que son supervivientes de un accidente espacial. Y claro, es una comunidad que están esperando a que vengan a rescatarles, pero mientras han formado una sociedad que vive de manera bastante democrática y tal. Y él entra como un elemento extraño, pero claro, no saben que es un soldado, luego lo descubren. Y bueno, no quiero desvelar más, pero es una película muy, muy interesante. Y vemos ese perfil, digamos, bélico, duro, militar de Kurt Russell que encaja muy bien, que también vimos en Stargate, por ejemplo. Y esas son las películas así que me... Luego también, claro, en esta de Tarantino, la de... Te pones a tirar de la cuerda, ¿no? La de Death Proof. Bueno, tiene... Es que me estoy acordando de la línea de diálogo de cuando está hablando con una de las chicas en el bar, que le dice... Nena, eres tan dulce. Nena, eres tan dulce que a tu lado el azúcar parece sal. Yo siempre me acuerdo de río. Frase de tío duro, ¿eh? Hostia, totalmente. Y ese personaje es muy gracioso porque realmente... A ver, es un personaje muy, muy paródico y muy ridículo por cómo empieza, cómo acaba. Pero vamos, que Kurt siempre nos obsequia con grandes interpretaciones. O sea, lo teníamos ahí, ¿no?, en la peli de Tarantino, que siempre también será caracterizada por rescatar ahí a viejas glorias, ¿no? Como hizo ahí con Travolta o con Bruce Willis en Pulp Fiction. Con Pam Grier, que también sale en 2013. Y luego pues también repetirían Los Odiosos 8 con él, que a mí es una peli que no me ha acabado de hacer tilín, porque está muy guay a nivel visual, pero yo tengo ahí, siempre me ha molado saco Tarantino, pero es verdad que en las últimas pelis, no en la última, que me gustó bastante, la de Hollywood, pero sí que en las western, mira que a mí me mola el western a tope, pero como que empezó ahí un poco a gustarse demasiado a sí mismo para mi gusto. Pero bueno, esto es otro tema. Y yo pelis que recuerdo, pues claro, con John Carpenter tiene unas cuantas, ¿no? Y luego pues tengo por aquí la de Bon Tomahawk, que comentamos si tú no la habías visto. Sí, me la recomendaste. Es una peli bastante interesante, sí. Yo me apunto esta que me has contado tú. Y nada, pues, ¿qué podemos decir más de Kurt? Pues que es el embajador, ¿no?, del día claro, mes Kurt, ¿no? El día mes Kurt. Claro, es que realmente fue la ocurrencia, que además fue una ocurrencia de Moliner, de Jordi Moliner, fue casi aleatoria, casi impredecible, pero no podía haber recaído en un santo patrón mejor que Carl Russell, tanto por trayectoria, porque ha hecho de todo. Yo creo que es una especie de pre-Ryan Gosling, ¿no? Además es curioso porque son dos carreras que han acabado interpretando personajes un poco parecidos. Ambos vienen también del cine de Disney, porque, bueno, yo me acuerdo de Carl Russell, la primera película que me acuerdo de él es una que es una especie de concurso de preguntas entre chavales del instituto y tal.
y había unos que, bueno, que desarrollaban mucho la inteligencia. Luego, durante los 80, pues Tango y Cash, una película también mítica. Ha hecho otras películas quizá un poco más alejadas de todo lo que es el mundo del fantástico y de la serie B, pero aparte de que es un gran actor y que simplemente es de estos actores que llenan la pantalla. Aparte de que es un tío bien parecido, va más allá, no es simplemente un guaperas. Es otra cosa, es un tío que encarna personajes, que encarna arquetipos, ¿no? Y bueno, y claro, y es el santo patrón del Día Més Curt, de la celebración que hacemos en homenaje, y ya no sé de dónde viene. O sea, llega un momento en que Kurt se ha puesto ahí arriba, luego también nos aparece Nicolas Cage, pero bueno, todo lo que hacemos aquí en el Día Més Curt en Vila-real, pues es Vila-real alrededores, pues no tenemos mejor santo patrón que Kurt Russell. Vale, pues vamos ahora con John Carpenter, ¿no? Que, como no, es la dupla de esta peli. Vamos a hacerle ahora un poquito un oda a John Carpenter. Repasemos algunas de las pelis que nos vienen a la cabeza, ¿no? Por aquí tenemos Golpe en la pequeña China, tenemos El pueblo de los malditos están vivos. Están vivos, mítica. Luego la tienes por aquí en una edición chulísima con ahí, asqueroso. La Cosa, una de las películas no, es una obra maestra que forma parte de la trilogía del Apocalipsis que llamó Carpenter junto con El príncipe de las tinieblas y En la boca del miedo. Y la Fiesta de vampiros. Bueno. Peliculones, tío, es que no pararíamos, tío. Aquí tengo Christine, claro, La niebla. Sí. Es que te pones y no pararías nunca de hablar de pelis de John, ¿no? Y todas están atravesadas por una cosa que es cada vez más difícil y que es realmente lo que convierte a Carpenter en un genio del cine, y es, en todas las películas se nota su estilo. Y eso es muy complicado de consolidar ese estilo. Aunque sean películas distintas, sí que es cierto que las de los 80 tienen un parecido entre sí similar por circunstancias, incluso por el reparto, que muchas veces se repite, pero es el estilo personal de Carpenter. Sabes que estás viendo una película de Carpenter. En cuanto empieza, desde los mismos títulos de crédito ya tiene esa personalidad. Pero luego es que coges una secuencia, cualquier secuencia de Carpenter, y dices, es que esto lo he hecho sabes él. que está ahí, sí, claro. Sí. Es lo bonito, ¿no?, del cine de autor, ¿no?, que a mí tanto me gusta, ¿no? Hay tantos directores que me pondría a nombrar, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, tengo por ahí a David Cronenberg, que es para mí otro director junto a Carpenter, que les tengo un especial cariño por esos directores que no son tan súper mega conocidos, pero que han hecho una carrera, como tú dices, ¿no?, que tienen su sello, su marca, y sabes claro que son ellos viendo cualquier secuencia. Quizá todo esto viene porque, claro, tú los catalogas como cine de autor y quizá haya gente que nos escuche y diga, no, el cine de autor es otra cosa. No exactamente. El tema está en que durante, sobre todo los 70, ¿no?, pero también en los 80, los grandes estudios confiaban en directores con mucha personalidad, con un sello autoral para hacer películas grandes. Entonces, ahí está, que quizá durante los 80 y los 90 también hemos tenido a grandes cineastas, a grandes autores haciendo películas grandes, películas comerciales. Entonces, la película comercial no es la que depende de un estudio o de una franquicia de superhéroes o de cualquier... No. Es el estilo de este director. Entonces, tenemos quizá lo mejor de ambos mundos, ¿no? Una visión autoral, pero a su vez haciendo películas más grandes de lo que cabe esperar, por lo menos hoy en día, de lo que es cine de autor. Claro. Sí, al final yo veo cine de autor eso, alguien que ha encontrado su sello, también que escribe a lo mejor, o no tiene por qué escribir, pero sí que ha encontrado su sello y su forma de contar, y lo que tú dices. Para mí el cine de autor es alguien que pones una peli y sabes que es de él, tiene su autoría al fin y al cabo. Independientemente del presupuesto, sea más o sea menos. Sea más o sea menos, sí, efectivamente. Y bueno, pues en cuanto a estilos, ¿no?, pues en cuanto a temas, ¿no?, de crítica social que siempre toca en sus pelis, pues por ejemplo Están vivos, que recuerdo yo, que para mí habla de una invasión alienígena, pero claramente está repasando un poco lo que es la sociedad y sus estatutos, ¿no?, y un poco esa crítica a cómo manejan. Tenemos por ahí, ya lo hemos dicho, ¿no?, los efectos especiales que suele usar John Carpenter, pues que son muchas veces rozan lo cutre. Claro. Pero para mí eso es cine de autor, tío, porque sí, él usa sus efectos, su rollete, ¿sabes? Es que eso forma parte también de la personalidad de Carpenter, y si quieres abrimos este melón, ¿no?, que es una de las características, y que me perdonen quien no comparta la opinión, pero es así, una de las características de Carpenter es que en todas las películas en algún momento te mete algo cutre y dices, tío John, que sos un tío con peluca. Cosas así, o sea, yo me acuerdo en concreto, o sea, pero bueno, luego vamos a pormenorizamos, ¿no? Pero es eso, hay algunos elementos, siempre hay alguna cosa que dices, hostia, hay un punto en que la artesanía se le ha ido de mano
Te canta. Y claro, canta. O es algo cutre. O una escena, por ejemplo, le suele pasar en algunas escenas de acción que hay algo que dices que falla, que dices, no entiendo qué está pasando exactamente, ¿no? Pero eso forma parte de la personalidad. Es su sello, claro. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, en El Príncipe de las Tinieblas, que hay un momento en que un personaje está poseído, es una chica asiática que va con un camisón y lleva el pelo negro largo, ¿no? Y atraviesa una pared por no sé qué sitio y empieza a pelear con otro personaje. Y claro, cuando sale, dices, ¿esto es un tío con peluca? Porque es que mide 20 centímetros más. Pero es algo que dices, no te saca de la historia y encima lo disfrutas. Es que eso no lo puede hacer todo el mundo. Es decir, meter cutreces y que a su vez digas, mira, te compro esto y te compro esto, todo para mí, buenísimo. Eso lo hace Carpenter. Es la gracia, ¿no?, de lo que decíamos, ¿no? Para el cine de autor, tío, que al final con sus elementos, con sus cosas te construye y cómo cuenta, ¿no?, esa peli, qué trasfondo tiene, y da igual a lo mejor que ponga un palo, una escoba que al final te consigue contar la historia, y es lo importante, ¿no? Te consigue transmitir ese mensaje que quiere. Es que aparte pasa una cosa, es muy difícil, creo yo, se me acaba de venir a la cabeza, pero es muy difícil que alguien te diga, no sé de qué iba esta película de Carpenter. No, está claro. Es decir, hay dos cosas muy claras que pasan con Carpenter. Tú sabes de qué va esa película, aunque digas, no me gustó esta película, no sabes de qué va, el mensaje está claro, y es muy difícil que no se te haya quedado alguna imagen icónica de esa película, o alguna secuencia. Es que hay que entender que hay películas que pasan sin pena ni gloria y que te olvidas de ellas. Carpenter no. Carpenter tiene cosas que se te quedan grabadas en la memoria. Yo me acuerdo, por ejemplo, además que la vi de pequeño, Christine, una secuencia tan sencilla como cuando se repara el vehículo. El vehículo se repara solo, pero... Y yo recuerdo haberlo visto de niño y digo, hostia, qué chulo, tal, el vehículo se repara. Y realmente es darle la vuelta a una bolladura. Es decir, grabas la bolladura y le das la vuelta. Eso es pura magia y te quedas con eso. O Christine, por ejemplo, cuando está conduciendo y hay un foco verde que le está dando en la cara al protagonista y dices, ¿esto por qué? Cosas así es... O el contenedor donde está, digamos... Sí, el contenedor donde está la esencia del mal en El Príncipe de las Tinieblas, que es una especie de líquido verde que da vueltas como si fuera un granizado. No sé, Carpenter es pura magia. Al final... Pero es eso, ¿no? Esos elementos que son casi humorísticos no te sacan de la magia de la película. Muy bien, eso iba a decirte, ¿no? Que tenemos por una parte a Hitchcock, que es el maestro del suspense, y Carpenter sería el maestro del horror, ¿no? Perdón. Sería el maestro del horror, y muchas veces para mí el terror está muy ligado con el humor también, porque hacer buen humor, o sea, hacer buen terror siempre está la línea entre... Claro. Lo que me está asustando y lo que me está haciendo reír. Y a mí siempre me ha gustado este tipo de humor que ha llevado Carpenter con esas cutreces de las que estamos hablando, porque es lo que te ayuda al final a contar esa historia, a estar ahí rozando el límite entre el me está asustando o me está haciendo el cabrón que me parta el ojete a tope. ¿Sabes? Es que yo, por ejemplo, aparte de lo que decías del terror, claro, es un mago de las 3 Cs que decían Craven, Cronenberg y Carpenter, las 3 Cs del terror de los 80. Pero es eso, hay una cosa y es fundamental que hay que entender. Carpenter es un hombre muy inteligente y la inteligencia siempre va unida al sentido del humor. Y sentido del humor no es querer hacer reír a propósito, sino tener sentido del humor. Por ejemplo, la pelea que mantienen el protagonista y el coprotagonista en Están vivos. Están vivos, oye, aquí es por ahí. Se tiran casi... un amigo mío creo que lo cronometró, creo que eran 11 minutos. 11 minutos de pelea de ponte las gafas. No quiero, toma, póntelas. Y claro, aprovechando que uno de ellos era Roddy Piper, que era el protagonista, que era luchador de lucha libre, el tío te casca una escena de peleándose, pero dejar de pelear, pero esto no avanza. Y sin embargo dices, es maravilloso. Luego al final es que es sublime. Y eso hay que tener sentido del humor. Y se ve en todas las películas, incluso las películas que llegan a tener un componente terrorífico más potente, como por ejemplo en La Boca del Miedo. En La Boca del Miedo, el personaje, ¿cómo era? Trent, ¿no? Se llama el personaje de La Boca que del interpreta Miedo, a Sam Neill. John Trent, creo que se llama. John Trent, efectivamente. Claro, es un personaje sarcástico, irónico. Carpenter va tirando anzuelos de sentido del humor. Dice, yo te estoy contando una historia que es un thriller, te estoy contando una película de terror, pero tiene sentido del humor. Incluso en películas, por ejemplo, Starman, que es una película que es dentro del cine fantástico, pero se aparta del género del terror, tiene muchos momentos de mucho sentido del humor. Y eso es pero sentido del humor, no comedia. No, porque no mete... Y eso es propio de alguien muy inteligente que sabe lo que está contando. Yo creo que Carpenter es totalmente consciente de todas las cosas que mete.
cuando dices, oye, ¿esto se está yendo? No, lo he metido ahí. Y si no, lo integra. El relato mismo lo integra, así que a lo mismo, si hay intencionalidad o no. Muy bien, Carpenter sabe jugar, ¿no? con esas cositas y muchas veces hablando de los personajes, ¿no? que estabas comentando, ¿no? La figura del antihéroe que siempre la tiene ahí metida, ¿no? Por ejemplo, con las pelis que vamos a hablar hoy, 1997 y su secuela, tenemos ahí a Snake Plissken, tenemos a Jack Barton en Golpe en la Pequeña China, a John Trent, que es el que has comentado tú, pues son un poco este tipo de personajes a los que él suele recurrir bastante, ¿no? No el héroe al uso, sino a lo mejor un antihéroe que se suele decir, como el personaje que no interpreta, porque él no digamos que no nos habla nunca del esto es lo bueno y esto es lo malo, sino que habla un poco de nada es bueno ni malo, tío, ahí hay cosas, igual que a la hora de criticar, no puede meter caña a lo mejor a nivel político, pero tampoco sin meterse en este partido, en este otro partido, creo yo, sino que más bien critica al poder, critica a cómo están establecidas las cosas. Invita a hacer reflexionar. Yo creo que es que uno de los elementos básicos del cine de Carpenter es la libertad y el antiautoritarismo. Venga de donde venga. O sea, Carpenter se le considera un cineasta de izquierdas dentro de Hollywood. Hay que entender el contexto político de Estados Unidos y distinto al europeo, pero sí que es de izquierdas en el sentido de que está en contra del poder y del poder, en el caso de Estados Unidos, el poder conservador. Porque además de tener la hegemonía cultural, digamos, más propia del puritanismo protestante, que es lo que tienen en Estados Unidos, y él evidentemente se burla de eso. También es cierto que se atisba un poquito en 2013, también hay bastante crítica a ese puritanismo cambiado de bando, pero que sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo un lobo con piel de cordero, sigue siendo un perro con distinto collar, que es el puritanismo que se podría llamar woke o posmoderno, o progresismo posmoderno, que se nota que también él ataca contra eso. Lo que pasa es que como cineasta no ha vivido esa época duramente. Él ha vivido toda la otra época. Él ha hecho cine en los años 80 con Reagan, con Bush, también fue muy crítico con Trump. Pero es eso, hay un mensaje siempre de estar a favor de la libertad, y también hay que entender que el mundo en el que transcurren las historias de Carpenter es un mundo oscuro. En ese mundo oscuro no se puede ser un héroe clásico. Es imposible. No hay un orden en esa sociedad. Entonces el héroe solo puede ser un antihéroe. O sea, solo puede ser el caballero que dice, si ha caído Camelot, yo no puedo ir a la mesa redonda. No puedo. O sea, tengo que en el fondo Snake Plissken es eso. Es un caballero caído, pero no porque él haya caído y haya renunciado a esos valores y esos principios, sino porque lo que él defendía ya no existe. Entonces, si sigue con esas normas, o sea, si tú sigues con unas normas de caballería ante sinvergüenzas, ante criminales y ante tiranos, lo que vas a hacer es acabar en la guillotina. Entonces, él no puede seguir por ahí. Y él es realmente, en la esencia, es un caballero vestido de bandido. Ahora ya formas parte de esta mierda emergida desde lo más profundo del underground. El mundo de Carpenter es oscuro, nuestro mundo es luminoso y hay fiestas del pueblo. Entonces en la fiesta del pueblo se tiran tracas y te interrumpen la grabación y ya está. Hemos tenido que cortar, pero bueno, aquí... Estamos en el Mediterráneo, son valencians y se tiran coets, me caguen tot. Aquí hemos vuelto, ¿no? Volvemos a la palestra, ¿no? Estoy viendo cómo disfrutas del cine de John Carpenter y de Kurt Russell y escucharte hablar con esa ilusión y esas ganas, tío. Pues eso, estamos hablando de la parte política, ¿no? Que evidentemente Carpenter era un tío, como la mayoría de gente de la cultura, que tira un poco más hacia las izquierdas, pero yo siempre he visto eso en él, ¿no? Que va un pelín más allá, e incluso si hubiéramos tenido la suerte de que el tío hubiera seguido haciendo cine, estoy seguro de que incluso hubiera metido caña al gobierno de Obama, ¿sabes? Con su premio Nobel de la Paz y nada más entrar y él hubiera rascado, porque al final yo tengo esa lectura de que va más allá. Aunque tenga un perfil izquierdista, digamos, tengo esa lectura siempre de que él va un poco más allá de lo establecido, tío, del decir, ostras, el poder al final está lleno de mierda, vamos. Yo creo que Carpenter es un tío que sobre todo su cine habla de la libertad y es uno de los cineastas más ácratas que hay en Hollywood. Sobre todo es ácrata y libre. Hace una pequeña ironía al final de 2013, que bueno, se encuentra un paquete de tabaco Snake Plissken y se llama American Spirit. Y hace una ironía como diciendo, esto es lo que
O sea, entonces quizá hay que entender una cosa también, quizás decimos de izquierdas, pero quizá lo que está reivindicando realmente John Carpenter es el auténtico espíritu americano de libertad, que hay que concedérselo también. Es decir, una cosa es qué supone Estados Unidos en el resto del mundo y otra cosa es los principios fundacionales de Estados Unidos, en que se basan. Hay unos principios de libertad individual y también de libertad colectiva, y yo creo que eso es eso es lo que defiende Carpenter. Más allá de colores políticos de un sentido u otro, porque eso ya es tema social. Evidentemente él es un tío que es antipuritano, anticonservador, este conservadurismo norteamericano excesivo, pero yo creo que es un tío que defiende realmente los auténticos valores de libertad estadounidenses. Y hablando de John Carpenter, no podíamos dejar de lado, ¿no? La parte musical, ¿no? Porque John Carpenter sabemos que sus bandas sonoras son súper míticas, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Quién no recuerda pues, bandas sonoras como las de Halloween o el Retrowave, por ejemplo, que es un estilo que me encanta, que viene muy influenciado, ¿no? Lo hablamos el otro día fuera de cámara, muy influenciado de su mano. Y cuántos autores o cuántos músicos de este estilo se han visto influenciados por el propio John Carpenter. Incluso en 2015 llegó a publicar su primer disco que no estaba hecho adrede para una banda sonora y estuvo de gira y pasó por aquí, por España. Sí, fue a Sitges, creo que fue. Sí. Él lo que dijo que ahora dice, yo ya no quiero hacer películas, yo lo que quiero es hacer la banda sonora. Eso sí que está dispuesto y aparte pues en sus conciertos interpreta pues sus grandes temas, ¿no? Que él compone la banda sonora y es mítica también la banda sonora de 1997, Rescate en Nueva York, que es... O sea, luego también él sabe usar distintas paletas de colores, él sabe usar el blues y el rock blues, por ejemplo, en Vampiros, lo usa. El heavy metal, por ejemplo, en La Boca del Miedo. Pero quizá lo más característico de Carpenter es eso, es ese uso de los sintetizadores, lo que decías tú, que realmente es un... de hecho, hay un grupo que se llama Carpenter Brut, un grupo de synthwave, y es eso, es el precursor de ese estilo, y hay personas que igual tienen 25 años y están haciendo esa música electrónica con esa perspectiva, con ese regusto retro, pero sobre todo es un poco... Carpenter sabe hacer bandas sonoras muy minimalistas que captan enseguida la atención. Es que funciona perfectamente y la banda sonora de Halloween, el tema principal, y el de 1997 son una clara muestra de ello, vamos. Porque en las películas de Woody Allen, aunque no es el compositor, sabes que es una peli de Woody Allen porque empieza sonando el típico jazz con su fuente en todas las películas, pues en John Carpenter muchas veces sabes que estás viendo el cine de John Carpenter porque empiezas, ¿no?, con este... Claro. Sintetizador. O sea, su personalidad se muestra en el guión, en la dirección y también en la música. Entonces es que es un cine muy, muy personal, muy de autor, claro. Estoy aquí con David Collado, estoy disfrutando al máximo porque es un tipo que tiene un montón de bagaje, ¿no?, en lo que es la jerga verborreica. A mí me flipa hablar o dejar hablar, porque merece la pena dejar hablar a gente como él. Estamos aquí con Sergi Mo, que también tiene mucho bagaje en el arte, es un artista multidisciplinar y nos ha acabado aquí dibujando, que vosotros lo habréis ido viendo, ¿no?, durante esta primera parte del programa. Y tenemos ahí a Larry, al tío Larry David. Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esto? Bien, muy bien, es que no tengo nada que añadir. El tío no tiene nada que añadir, pero pues eso, ya sabéis que estamos haciendo un especial de Curb Your Enthusiasm y no sé ahora mismo por qué capítulo vamos porque estamos grabando una serie de programas que luego iremos soltando. Y nada, pues eso, vamos a despedir al tío Sergi, que se tiene que ir a movidas profesionales. Sí. Que no profesionales. Y nada, lo despedimos. Muchas gracias, Sergi, por tu arte. Ha sido un placer verte aquí. Un placer, mestre. Realizar este pedazo Larry que nos va a acompañar. Nos vamos a tenerlo aquí en el estudio a partir de ahora toda esta primera temporada. Y nada. Gracias, Sergi. Volvemos enseguida. Viernes Noche. Un podcast de categoría. Estamos aquí de vuelta en Viernes Noche y nada, vamos a meternos ya en la trayita de la peli, ¿no? Pero primero, pues como antes nos ha interrumpido una traca aquí valenciana, sí. Pues vamos a retomar un poquito porque David
sé que tenías algo más que contarnos, ¿no? Del personaje de Snake, ¿no? De Snake Plissken. Sí. Cuéntanos un poquito. Dos cosas. Una, ya no en sí del personaje, sino de cómo se crea el personaje, y es otra de las características de Carpenter, que es la economía de recursos y la eficacia. Pensemos en Snake Plissken. Snake Plissken es un tío con una melena, con barba de varios días, un parche, un pantalón de camuflaje y una camiseta sin mangas. Solo con esa visión ya lo tienes. Y sin embargo, es decir, esa construcción visual del personaje solo tiene parangón en Clint Eastwood, en los westerns de Sergio de Leone, de el tío con el sombrero y el puro, ¿no? El cigarrillo, lo que llevaba. O sea, quiero decir que es un personaje icónico y muy sencillo de construir. Y sin embargo, tanto es así que, por ejemplo, pues el personaje de Metal Gear Solid, de Snake en los videojuegos, es decir, es un personaje muy impactante con muy pocos recursos, conseguido con muy pocos recursos. Y luego quería hacer una precisión con respecto a ya el personaje, ¿no? de Snake Plissken. Yo había comentado que para mí realmente es un auténtico, o sea, encarna el ideal de la caballería, de la protección de los débiles, de la lucha contra lo injusto, contra el mal. Pero claro, revestido con el aura de ser un bandido en un mundo difícil, ¿no? Y una cosa que determina esto es que es un personaje despiadado, pero despiadado siempre con los malvados o con sus enemigos. Sin embargo, mira que le pasan putadas a lo largo de las películas y él las acepta con una pose casi estoica. Es decir, no rompe el gesto. Él sabe que eso es lo normal. Que cuando luchas contra el mal pasan esas cosas. Pero ¿qué pasa? Los únicos momentos, y además son paralelos, en los que Snake Plissken se le ve realmente afectado emocionalmente es cuando mueren inocentes. Por ejemplo, en 1997, cuando Cavi y el resto de personajes, Cerebro y Mary, creo que se llama el personaje, pero en concreto me acuerdo más cuando Cavi muere porque explota una de las minas. Eso es exactamente paralelo a cuando el personaje de Taslima, creo que se llama, en 2013, muere en un tiroteo fortuito de bandas de Los Ángeles. Además, yo creo que está simétricamente hecho. Es decir, él tiene auténtica, él es despiadado, pero a su vez tiene auténtica piedad por los inocentes. Y así lo hace en 1997, al final de la película, cuando le dice el presidente: ¿usted cree que ha valido la pena? O sea, ¿usted qué puede decir? ¿Cuál es su opinión sobre las personas que se han tenido que sacrificar para que usted llegue aquí? Es decir, es eso. Es que Snake Plissken es un caballero oscuro, es el auténtico caballero oscuro, pero sobre todo es el caballero y vive en un mundo oscuro, y realmente es eso, es un personaje que nunca lleva a cabo, a pesar de que con sus enemigos es totalmente despiadado, pero nunca lleva a cabo ninguna acción violenta contra alguien inocente o contra alguien que no es una amenaza para él. Nunca inicia la violencia. Y realmente, cuando realmente está afectado por ese mundo oscuro en el que vive, es cuando mueren inocentes. Y además, de forma simétrica en esos dos personajes, en Cavi, el conductor del taxi, Ernest Borgnine, y Taslima. Es un tío despiadado, ¿no? Un personaje despiadado por lo mismo que tú dices, ¿no? Por su entorno, porque en esa época en la que vive tiene que ser así para poder sobrevivir, ¿no? Tiene que ser el más hijo de puta de todos cuando se enfrenta a los hijos de puta. De hecho, una escena muy buena de esa es en 2013, cuando paralelamente, como en 1997, le dicen que le han inoculado un veneno y que cuando regrese exitoso de la misión le van a dar el antídoto. Y entonces a los dos personajes, a los policías o carceleros que le están llevando él a iniciar la misión, él les pregunta: bueno, cuando venga me ponéis el antídoto, ¿no? Dice: sí. Dice: ¿vais a ser alguno de vosotros dos? Dice: no. Y los ametralla directamente. Claro, los ametralla y ya le han puesto balas de fogueo, ¿no? Me habéis inoculado. Claro, pero eso es que es así. Es decir, es un tío despiadado. Dice: en este mundo lleno de sinvergüenzas, tiranos y basura, que lo único que hace es seguir a los tiranos cuando podía decidir no hacerlo, no puedes tener piedad con ellos, porque entonces van a acabar contigo. Y entonces esa escena es que es graciosísima. Y volvemos eso al sentido del humor. Es gracioso ese despliegue, no gratuito, pero ese despliegue de violencia de: ¿el antídoto me lo tenéis que dar alguno de vosotros? No. Y los ametralla, es buenísimo. Es un tío al final, ¿no? Que
que es un personaje inacabable, o sea, vas sacando de él y... Representa unos valores, ¿no? La lealtad al final también hacia los suyos, ¿no? Y luego, aunque puede pasar de una persona a la que están a punto de violar porque dice no va conmigo porque no puedo solucionar todo este mundo, pero sí que por lo menos a los suyos, ¿no? Ese sentir que tú dices, ¿no? De cuando mueren. Bueno, pues yo creo que vamos a ponernos ya en chicha, ¿no? Vamos a meternos con las pelis, las tengo aquí porque me flipan mucho, ¿no? Sobre todo el cartel de Rescate en New York de 2013, Rescate en LA, y vamos a ir contando un poco la primera peli y paralelamente, porque son dos pelis que funcionan, ¿no? Rescate en LA es como un homenaje, ¿no? Casi como un remake, no es remake, pero es continuación, pero mucha gente dice es casi como un remake porque muchas veces la peli te das cuenta de que va muy en paralelo, ¿no? Pasan un poco las cosas similares, a él le acaban pegando un tiro en la pierna o se hieren la pierna en las dos pelis. Es prácticamente un espejo, pero está muy bien hecho y es una segunda parte y a su vez es un remake. Y bueno, yo quiero decir que ese espejo, en lugar de ser redundante, es una continuación de lo que hay y es aprovechar todo lo bueno de la primera película, que lo vuelve a hacer en la segunda con otro giro. Muy bien, con otro giro, otros personajes, ¿no? Vamos a repasar un poquito también esos personajes que van saliendo en la peli, pero a medida que vamos contando la historia, ¿no? Para que esto no se haga muy largo. Querido hater, recuerda que con tus comentarios también nos estás ayudando, ya que cualquier interacción con nuestras cuentas va a contribuir a poner cachondo al algoritmo. Por nuestra parte, preferimos que no pierdas el tiempo en algo que no es de tu agrado. Si aún así insistes, muchas gracias por tu apoyo. Y hacemos este pequeño inciso para leer vuestras opiniones, no las opiniones de los oyentes que nos llegan a través de los distintos medios y de lo cual estamos muy agradecidos. Y nos preguntabais algunos por dónde podéis dejar vuestra opinión sobre las pelis, ¿no? Pues bien, podéis seguirnos a través de Instagram, allí somos @viernesnochepodcast, o por Twitter, ahora llamado X, que a nosotros no nos mola mucho ese nombre, seguramente nos oiréis de llamarle muchas veces Twitter. Allí somos @viernesnoche_, básicamente no nos cabía lo de podcast, porque el tío Elon Musk es un poquito tacañete y no deja meter ahí esos caracteres de Musk que nos hacían falta para llegar a meter el nombre completo. Mal, tío Elon, mal. Y nada, esos son los canales por donde podéis de vez en cuando nos podéis seguir y de vez en cuando vamos poniendo algún stories o algún tweet donde pedimos, ¿no? Antes de que salgan los programas, las opiniones que iremos leyendo con mucho cariño. Las opiniones que nos llegan para la peli de hoy son las siguientes. Cine Gerard Kremer nos dice: Carpenter en su mejor momento, el gran heredero de Hawks. Óscar Parra, que nos dice: como criminólogo me fascina el concepto de ciudad-prisión, donde el gran volumen de reclusos propician el caos junto con una ausencia total de normas. En contraposición con una prisión tradicional donde las normas y el espacio está totalmente delimitado. Una locura tal solo podría funcionar en una película de Carpenter. Bueno, pues Óscar es el director del podcast Sonidos y Visiones, donde tuve la suerte de estar hace muy poquito, ¿no? Hablando de la trilogía de Regreso al Futuro, de la que soy muy fan, y además atentos porque muy pronto se pasará por aquí por Viernes Noche para hablar también de otra peli así con conflictos temporales. Ahí lo dejo. Klausi MM, que me dice: no la he visto, muchacho. Pues muy mal, Klausi MM, muy mal, porque esta peli es de obligado visionado y eso hay que ponerle solución. Seguimos con las crónicas de Descartes, que nos cuenta una de las grandes del maestro Carpenter y un subgénero de la ciencia ficción que los italianos explotarían durante años. Marlowe nos dice: Snake Plissken, el mejor antihéroe jamás escroto. Jamás escroto, sí, ha escrito. Jamás escroto, supongo que ha querido hacer ahí un jueguito de palabras, ¿no? Con los huevos del tío Snake Plissken. Roca JC o Roca, no sé cómo se pronuncia, disculpa. A mí me entretiene bastante, un pequeño clásico. Y cerramos con Más que cine de los 80, otro podcast amigo que repite, que dice: para mí es una de esas joyas imperecederas que dieron origen al primer superhéroe sin poderes y casi sin músculos. Amén de crear un personaje que con solo 2 películas ha marcado época. Así es. Amén de su influencia en el Metal Gear Solid. Bueno, pues hasta aquí las opiniones de hoy de esta peli, ¿no? De esta joyita ochentera que tanto nos gusta. Y nada, recordad también dejarnos vuestra opinión aquí debajo del programa, ¿no? En los comentarios, dejadnos qué opináis, cómo lo vais viendo, qué os gusta más, qué os gusta menos, para que podamos básicamente ir mejorando, ¿no?
las secciones. Recuerda que somos un podcast recién nacido, ¿no? Como aquel que dice, y vamos a ir mejorando ¿no? y está muy bien tener en cuenta un poquito, vosotros que sois una parte importante, qué opináis para ayudarnos, ¿no? a mejorar todas estas cositas poco a poco. El plan es ir evolucionando y encontrando el carácter del programa. Vamos a continuar con la peli, ¿no? Con Rescate 1997, Rescate en Nueva York, esa pequeña comparativa que vamos a hacer con su secuela 2013, Rescate en L.A. Viernes Noche, tu podcast mainstream dentro del underground. La personalidad de John Carpenter ya la vemos al principio con esa intro, ¿no? Con el sintetizador y con el título, que hoy en día ya a veces ni hay títulos en las pelis porque tenemos tanta prisa, ¿no? Y ahí te lo tomas con calma y sin ser estos títulos de los años 50 que estabas media hora, que también era demasiado, pero vemos ahí el John Carpenter gigante con esa banda sonora, con ese bombo que empieza y ya te va metiendo en limonada, ¿no? Y empieza la melodía mítica y ya para los freaks como nosotros, pues ahí... Claro. Es que ya sabes que te lo vas a pasar bien. Es que yo, si alguien lo ve por primera vez, yo creo que le tiene que causar, porque es que está muy bien hecho, tiene que causar el impacto de decir, ¿qué voy a ver? Pero los que lo hemos visto, de alguna manera revivimos esa situación. Es un poco los tiempos, ¿no? No hace falta que todo sea tan rápido. La banda sonora ya ejerce de introductor al relato. Va poco a poco subiendo de intensidad. Y es que es eso, anticipa que dices, es que me lo voy a pasar bien, Sí. Voy a ver algo importante. Y para la gente de estos tiempos, ¿no? Pues lo de siempre, ¿no? Te tienes que poner las gafas, ¿no? Adecuadas para ver pelis, pero esta tampoco es una peli que haya envejecido así. Las cosas cutres ya eran cutres en los 80. Sí. Y no es una peli que digas, tiene unos efectos de la hostia que han envejecido mal, sino muchas cosas se han hecho con maquetas y son este tipo de pelis, ¿no? Que al estar hechas muy con maquetas y muy tal, pues si te pones... yo creo que cualquier persona joven de hoy en día que va a ver esta peli ya va a verla con esas gafas porque sabe, es una persona interesada en ver algo de más allá de hace un año. Y si te preocupas por ir a ver esa peli, ya vas con las gafas adecuadas, ¿no? Ya denotas curiosidad por el cine. Efectivamente. Y nada, y ya nos pone en contexto la intro, ¿no? Esas típicas intros de los 80, año 1988, no sé qué, que te recuerdan un poco luego ya al equipo A que fue al cuadrado, ya fue el homenaje a esa movida, ¿no? La tasa del crimen alcanza un 400% en Estados Unidos. Ya te pone ahí en vereda, ya ves que la isla de Manhattan es una cárcel, la isla de la libertad, que se suele llamar, juega con la estatua de la libertad, juega ese humor del que estábamos hablando antes, ¿no? Ya desde el principio estamos viendo ese mensaje que nos lanza el director, ¿no? De cómo la isla de la libertad se ha convertido en una cárcel. Claro, esa ironía y ese sentido del humor, pero en concreto aquí una ironía cruel, que es eso, ¿no? La estatua de la libertad, el símbolo de Estados Unidos, Manhattan, y es una cárcel, ¿no? Que luego también lo puedes interpretar como el mundo no nos lo enseñan, pero se intuye por lo que cuentan, ¿no? Que el mundo fuera de esas cuatro paredes, digámoslo así, de la isla, es peor realmente que dentro de la cárcel, porque es una sociedad oprimida, es una sociedad con muy pocas libertades. Incluso la isla de la libertad, interpretándola así, puedes decir, realmente esa gente de ahí dentro sí es libre, entre comillas, y la que está fuera es la que no es libre. Pero bueno, hay tantas lecturas ahí que a mí me flipa el concepto de la isla de la libertad siendo una cárcel, pero al mismo tiempo la sociedad de fuera, o sea, ahí cuando te pones a analizar un poquito, claro, te peta la cabeza. No nos dicen muchos detalles más, lo que sí que se sabe es que Estados Unidos lleva en guerra mucho tiempo y parece ser que es una especie de guerra mundial. Es decir, no es como en los años 70 u 80 con guerras llamadas proxy, ¿no? De enfrentamiento de las grandes potencias, pero a través de sus aliados menores, como puede ser la guerra de Corea, Vietnam o la guerra de Afganistán, sino que parece que es un enfrentamiento directo. Y de hecho, el presidente vuelve de una conferencia de paz, creo recordar que hablan de China incluso, y entonces el problema está en que el presidente lleva una grabación importante que servirá para establecer esa paz. Pero nos habla un poco de ese contexto, digamos, geopolítico o mundial, pero lo que sí que está claro es que son unos Estados Unidos en los que ya no existen tantas libertades. Se nota, aparte está reforzado todo con un cuerpo policial de una estética un poco, digamos, parafascista. Eso es. Ya nos ponen todo siempre de noche. Luego también es un régimen totalmente despiadado. Lo primero que sale es que unos presos intentan huir en una balsa y les tiran un misil y lo revientan. Sí, sí. Y bueno, hablando un poco en paralelo de lo que hablábamos de las dos pelis, ¿no? Pues al final de la segunda,
cuando el presidente de esa peli le dice a Snake, pues la carne roja está prohibida, las mujeres están prohibidas si no estás casado, fumar está prohibido cuando le pide un cigarro. Y dices, claro, es un reflejo, ¿no? Al final también de cómo las sociedades han avanzado en este universo, ¿no? Claro. Donde vive Snake. Te puedes imaginar un poco cómo está la gente de fuera, que Claro. es ese futuro distópico del que todos tememos que algún día pueda llegar. Es que yo, si quieres que introduzca ahora una cosa, Dale. lo siguiente. Y era la idea de una idea que está en las dos películas, pero mientras que 1997, digamos, es una película seria y se toma en serio, digamos, cosas como la guerra mundial, digamos, el autoritarismo, la falta de libertades, eso se lo toma en serio. Sin embargo, 2013 lo convierte en sarcasmo. Es decir, es todo tan exagerado, es la exageración de todo lo que vimos en la primera. La primera es como que se lo toma en serio. La segunda también es que han pasado 15 años de diferencia entre ambas películas. Y yo creo que es la genialidad de estas dos películas, que la segunda es la exageración, es el sarcasmo de la primera. Y de hecho es ese comentario que le hace el carcelero, el equivalente a Ali Van Cleef, que es Stacy Keach, el que hace el personaje de, digamos, el carcelero, ¿no? de Snake. Le dice, está prohibida la carne roja, tal cual. Está prohibido toda una serie de cosas que dices, es que ya es el paroxismo de la dictadura, el paroxismo de no dejar vivir en libertad a nadie. Y eso es lo que muestra sobre todo 2013. Ya lleva al extremo todo el otro. Mientras que 1997 tiene un toque austero y serio de decir, no vamos a mostrar exactamente todo lo que hay, pero tú lo vas a intuir. En 2013 es exagerado. Todo. Es decir, el gobierno, el presidente de Estados Unidos en la película es presidente vitalicio y es una especie de telepredicador de estos evangelistas o protestantes que hay en Estados Unidos que se llenan de dinero diciendo... O sea, es una dictadura teocrática, o sea, convierte a Estados Unidos en una dictadura teocrática y lo acaba prohibiendo todo. Entonces, aúna ese gobierno todo lo que son las intolerancias propias del conservadurismo o de la derecha y la intolerancia también de la izquierda, que es algo que estamos viendo ya ahora, pero que Carpenter ya lo está anticipando. De hecho, en el DVD hay un tráiler que lo anticipa de manera muy humorística, porque es un tráiler cinematográfico que dice, por favor, no hagan ruido, no coman, no sé qué, no coman carne roja, absténganse de relaciones fuera del matrimonio, y realmente es eso. Esta segunda película es un sarcasmo brutal de todo lo que hay en la primera, y se ve desde el principio, cuando están llevando a Snake y hay personas que las están ejecutando directamente en una silla eléctrica después de confesarles. No sé, ahí realmente... Y lo digo claramente, aquí Carpenter se la sacó y dijo todo lo que tenía que decir y lo dijo, y encima me voy a reír en vuestra cara. Ya no tenía ninguna atadura de decir, no, voy a tope, tío. También por lo siguiente, porque, y aquí sí te doy un poco de contexto histórico, ¿no? Estamos hablando de que la primera es del año 81, es el inicio de la era Reagan, del enfrentamiento, porque bueno, el reaganismo, ¿cómo decirlo? O sea, supuso la victoria del bloque capitalista, el bloque estadounidense, exacerbando la amenaza de la Unión Soviética, cuando realmente la Unión Soviética en ese momento ya no era amenaza, pero él exacerbó eso. De hecho, ganaron las elecciones. Uno de los spots era el cazador americano se enfrenta ante el oso ruso. Entonces, ¿qué pasa? El mundo en el que hizo 1997 era aún más serio. El devenir, y eso no está en la película, pero es una interpretación posterior, el devenir de toda la política ha hecho que esas cosas que parecían serias, la amenaza nuclear, que realmente Estados Unidos conseguía vender que era el mundo libre contra el mundo comunista, ¿no? Todo eso se ha convertido en una payasada hoy en día. Entonces, ¿cómo no va a ser 2013 un sarcasmo y una payasada cuando la situación política, cuando los líderes políticos se han convertido en un auténtico, yo qué sé, una degeneración patética? Ya no nos creemos esas cosas, ya no nos creemos los miedos que nos inocularon en su momento. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo no va a ser esa película una burla total? ¿Por qué? Porque el escenario en el que se desarrolla, el escenario político, o sea, no hay más que ver a los políticos hoy en día y desde hace años. Por favor, ¿alguien se puede tomar eso en serio? O sea, ¿alguien se puede creer toda esa mierda? En serio, es que te entra la risa. ¿Y qué pasa? Y ese sentido del humor y ese sarcasmo es un elemento básico para poder sobrevivir, porque si te lo tomas, es que es increíble, no te lo puedes tomar en serio. Entonces Carpenter realmente
es que ha ido más allá. Esta película está hecha en el año 2013, está hecha en el 96. Yo creo que ya aventuraba cosas. Pero no es porque tiene clarividencia, no. Es que es una persona inteligente. Y una característica de las personas y los artistas inteligentes es que ven más allá de lo que hay ahora, porque ven lo que puede pasar. Y hay veces que aciertan y veces que no. Entonces, para mí realmente llega un momento en que 2013 es algo parecido a, no tanto a 1984, que también, aunque eso sería más bien 1997, sino a Un Mundo Feliz, o incluso a Idiocracia. Idiocracia se llama la película esta norteamericana, Idiocracy. Que bueno, que la gente se reproduce, bueno, que van a un futuro que la gente es prácticamente estúpida totalmente. Pues es eso, es decir, Carpenter ve el reflejo de ese mundo y dices, hombre, por favor, pero si nos habéis engañado no sé cuántas veces, ¿cómo me puedo seguir tomando esto en serio? ¿Sabes? Entonces es eso. Veo, sobre todo, es que cuando la terminé de ver dije, qué maravilla. Ha convertido en sarcasmo todo. Y ya te digo, es una película hecha en el 1996 y hay cosas que las ves ahora y dices, ¿eso ha salido ahí? Cosas que han pasado en los años en 2019, 2020, 2021. Hay cosas que dices, pero si eso ya estaba ahí, ¿por qué? Porque la deriva totalitaria de los gobiernos ya se veía desde antes. Lo que pasa es que quizá en su momento no lo veía todo el mundo, pero artistas como John Carpenter sí lo veía. Sí veía dónde podíamos llegar. Efectivamente. Y yo es algo que siempre he visto, ¿no? en la visión de John Carpenter, y puede que también hacia el final de su carrera cinematográfica, que no era el final, pero bueno, sabemos que no ha sido muy prolífico, ¿no? A partir de esa época, los años 2000, ya no ha hecho demasiado. Y sí que creo que cuando uno va llegando a hacerse mayor, que digo yo, ya no tiene tantos pelos en la lengua y ya lo cuenta todo tan bien como lo siente, ¿no? Y también creo que igual que había pelis más antiguas como Están vivos, que siempre pongo ese ejemplo, que iba más a saco contra lo establecido, pues esta también ya se desata y se deja llevar y dicen, si tenemos que hacer esto ya es para rizar el rizo, lo que tú dices, tío, que sea toda una sátira, que sea todo un reírnos incluso de nosotros mismos y del sistema y de hacia dónde puede llegar todo esto, ¿no? Yo es que ahí realmente me parece que es que ahora que lo pienso y, por ejemplo, aventura también los peligros de la de estar muy, muy metido dentro de la red y las redes sociales, aunque de otra manera, porque el personaje de... Es que, bueno, es que es una película inacabable. Estamos hablando de 97, pero es que 2013, la hija del presidente de Estados Unidos se llama Utopía. Utopía resulta que, como a raíz del suicidio de su hermana, se mete mucho en su sistema de realidad virtual, que es como una persona que esté todo el día en redes sociales. Y ahí, Cuervo Jones, que es un delincuente exterrorista del Sendero Luminoso, empieza a meterle mensajes y ella se enamora de él. Y Utopía se va con él. Entonces, ¿qué pasa? Utopía lo que hace es abandonar el conservadurismo extremo de su padre y se va con este, que es una especie de Che Guevara, un pseudo-izquierdista, una cosa así extraña, y nada, y se va con él. Y luego se da cuenta y hay un momento en que le dice Snake, le dice, me he venido con este porque pensaba que tal, dice, pero es que es peor que mi padre. Es así. O sea, es que, vamos, es una película que tires de cualquier hilo y lo que tires encuentras en semillas que dices, pero ¿cómo ha podido ver esto este hombre? Y luego, por ejemplo, la tribu, una especie de tribu urbana que hay en Los Ángeles, que son los que están todo el rato haciéndose operaciones de estética. Claro, dices, eso está aventurando casi. En primer lugar, eso en esa época ya existía mucho, ahora es exagerado, ahora estamos hablando que estamos en una época en la que hay chicas, sobre todo, que es donde más se nota, chicas que no llegan a tener ni 18 o 20 años ya se someten a operaciones de estética y luego ese culto exagerado a la imagen que vemos hoy pues bueno, con los filtros de Instagram, con TikTok, con todo este tipo de cosas. Todo fachada, ¿no? Y ahí ya estaba John Carpenter repartiendo hostias como panes, sí. Para todos los lados, tío. Es que es lo que yo digo que me gusta de él, ¿no? Que al final es que tiene patos, Sí. Y eso es lo que mola. Bueno, vamos a retomar un poco la historia. Sí, vamos a darle. Es que tiene tantas cosas que es imposible no perderse por el camino. Si te tiro del hilo, tú tienes para dar. Y es un lujo, la verdad, escucharte. Y cuando sea cortas el hilo, porque si no, estamos aquí. Vamos a darle. Pues nada, eso, la trama, ¿no? Ya te digo, nos vamos a centrar en 1997, iremos comentando a 2013, porque si no, sí que estaríamos aquí 5 horas. Sí. Y la trama que se presenta es esto, ¿no? Un problema, han secuestrado un avión, vemos el Air Force One y llaman a Snake Plissken, ¿no? Está ahí el tío Lee Van Cleef, que sabemos que es uno de los malotes ahí del western y como que es el capo, ¿no? El que controla todo el tema de la policía de la época.
y lo va a llamar, ¿no? Porque han secuestrado el avión del presidente, el Air Force One. Está muy guay porque lo vemos ahí sentado en esa reunión, ¿no? En la que se van a medir un poco a ver quién la tiene más larga, ¿no? Porque nosotros vemos detrás de la peli, vemos a ese Lee Van Cleef, que era el malote de todas las pelis, el tío duro, y de repente meten a un guaperas de turno, que era Kurt Russell, ¿no? Que venía de lo que tú decías, de pelis de Disney, y el único que creía en él era John Carpenter, ¿no? El que apostó, que esto lo he leído yo, que lo ha dicho Kurt Russell muchas veces, fue quien apostó por mí para hacer de tipo duro, ¿no? Para hacer peli de acción. Y porque claro, todos se veían como el guapete y no veían más allá. Y John Carpenter fue el que dijo, no, este tío tiene que ser él. Porque estuvieron valorando, creo que incluso a Clint Eastwood o a no sé si, y a Charles Bronson también para meterlo, pero al final John Carpenter también tenía miedo de que Charles Bronson, con ese aura tan ya mítica que tenía, le quitara un poco esa parte creativa, porque ya sabemos todos un poco cómo son los actores también cuando llegan al nivel Brando. Bueno, pero Charles Bronson normalmente era muy buena persona. Se portaba mejor, sí, ¿no? sí. Pero bueno, él tenía miedo también de que le coartara un poco esa parte creativa, ¿no? Porque siempre uno quiere meterse. Incluso Kurt Russell luego se metió mucho y ayudó un montón a crear el personaje de Snake Plissken. Pero bueno, y congeniaron un montón y luego se ha visto en un montón de pelis, ¿no? Pues bueno, se metió ahí el guaperas y acabó haciendo más malo, ¿no? Que el que había sido malo en pelis de los últimos 30 años. Es que claro, yo creo que precisamente por no tener antecedentes en ese tipo de cine como sí lo tenía Charles Bronson, de tío duro, de héroe lacónico y duro y violento, permitió que se creara más el personaje de Snake Plissken, porque Kurt Russell no tenía esos antecedentes de ese tipo de cine, y yo creo que fue un acierto. Las cosas salen bien porque tenían que salir bien, y entonces yo creo que fue un total acierto desde el principio hasta hoy en día, que hoy en día ya no nos imaginamos a otra persona que no sea Kurt Russell haciendo de Snake Plissken. Así es. Tenemos a la figura del presidente que lo interpreta Donald Pleasence, no sé si se dice así el nombre, perdonadme, pero yo para los nombres soy un poquito desastre, que es el autor que hacía del mítico Dr. Loomis en Halloween. Claro. Del doctor que ha salido en varias pelis de la saga, creo. Y aquí hace de presidente, un presidente que ya desde el principio nos lo pintan como un gilipollas, porque lo vemos ya en el avión a punto de estrellarse, en plan, acaba de la terrorista, que hace un grito ahí por todo el pueblo, no sé qué, no sé cuántos, que también está remitiendo, ¿no? Que el pueblo está oprimido, que está luchando ahí, que el terrorista que viene a luchar para liberar, tal. Y el tipo está fuera con todos sus lamepollas, digamos, que por llamarlo así. Su séquito, ¿no? Sí, y yo es que soy así más directo. No, pero quiero decir que son sinónimos lo que está en este caso. Séquito, lamepollas, va todo un poco paralelo, ¿no? Y el tío pues, empieza a decir gilipolleces, en plan, no podéis forzar la cerradura, no podéis no sé qué. Y nada, al final acaban metiéndolo en su capsulita para salvarlo, y me flipa mucho cómo el resto de la gente que sabe que van a reventar todos porque han secuestrado el avión y están tan tranquilos metiendo a su alteza ahí para que se salve, y los otros tan tranquilos, y me sorprendió eso, dije, madre mía. Yo creo que hay un punto en lo que he comentado antes, es decir, el problema ya no son los tiranos o los estúpidos, sino los que los siguen de manera crítica y encima sin cobrar el sueldo. Es algo que vemos hoy en día, ¿no? Gente que apoya a unas opciones políticas, otras me da igual cuáles, pero dices, yo entendería que hicieras esto si tú estás afiliado a ese partido o a esa corriente y sacas beneficio. Pero hay gente que se tiene que levantar igual a las 5 de la mañana para ir a trabajar a las 6 y se parte el alma defendiendo a unos tíos que lo único que están haciendo es aprovecharse de él. Pues ese séquito, pues es un poco eso, ¿no? Esa es la crítica que ya mete ahí también John Carpenter. Yo creo que sí, pero o sea, puede meterla o no meterla, pero está. Y desde el momento en que está, nos da las claves para interpretarlo a futuro. Así es. Y ya está. Y eso es una característica básica de toda buena obra de arte. Que sí, que está el mensaje del autor, pero que en un futuro tiene suficientes semillas como para que puedan crecer muchas plantas de entendimiento de la realidad gracias a esa obra de arte. Y en esa intro, ¿no? que vemos cómo el avión ya se va dirigiendo hacia las Torres Gemelas, no podemos evitar pensar, ¿no? En el accidente que por lo menos los que pasamos ya de los 30 ya hemos vivido, sí. ¿No? Vivimos en su época, por desgracia, ese accidente, y pensar, ostras, esto salía en esta peli, no lo recordaba, tío. Y a mí me supuso un ostras. Da que pensar, claro. ¿No? Que si hubieran desviado un poquito, hubieran interpretado al final la realidad. Claro. Pero necesitaban también un punto alto donde aterrizar luego la avioneta, el planeador de Snake, y por eso se salvaron, que si no yo creo que hubieran apuntado directamente hacia el World Trade Center, claro. En la propia peli. Al final, quizá hubiera sido
un escenario más difícil de representar que simplemente digamos, el accidente aéreo, que volvemos a las naves o al barrio destruido de Missouri, creo que era. Pero sí, que hubiera sido totalmente factible, porque aparte Snake se estrella contra no sé cuántos edificios también, o sea Sí. Y nada, pues el avión impacta y proceden ahí a localizar la cápsula. Lo que me flipa aquí es que van todos ahí con cascos, los antidisturbios, tal, y aparecen por medio sin casco y sin nada, aparece el tío Lee ahí en medio. Los otros están representando prácticamente como si fueran robots, es decir, están despersonalizados. Él sí que está personalizado porque es el líder de toda esa, digamos, de esa masa de robots humanos, ¿no? de robots policías, represores. Así es. Y aparece un tío, se ve unas ristas y aparece un tío que es el loco este, que no me acuerdo ni cómo se llama, que es un papelón, a mí me mola mucho, ¿no? Que empieza a decirles que se piren, que si hacen algo en 30 segundos revienta, lo matan. ¿No? Si tocáis morirá, si no os vais en 30 segundos morirá, si volvéis morirá. Y al final le muestra un dedo del presi y empieza a contar la cuenta atrás y se van cagando leches, y es cuando ya va a hacer el encuentro con Snake Plissken y le va a decir, tío, ve tú a solucionar la marrana, claro. Te pasamos el marrón, te inoculamos ahí. Claro, y dices, ¿y por qué se lo encargan a Snake Plissken, que es un delincuente, un proscrito, un atracador internacional? Pues porque Snake Plissken lo que nos explican es que es un héroe de guerra, es decir, Snake Plissken ha participado en estas guerras de las que habíamos comentado y ha obtenido la condecoración más importante del ejército estadounidense, que es el Corazón Púrpura. Entonces es una especie de héroe caído. Y claro, es un héroe caído y lo llaman para este tipo de situaciones que nadie más puede solucionar. Él sabe moverse a la perfección, ¿no? en esos lares, ¿no? Digamos. Y nada, y ahí que se va el tío Snake, le han metido ahí sus armas ahí a los James Bond de hacendado, casi. Pilla un aeroplano, aterriza en las torres y empieza la búsqueda, ¿no? Y ahí ya vemos una primera escena donde de repente él está solo, empieza un tipeta a tocar las alcantarillas, de repente dice, ahí pasa algo, y se esconde, conoce a una primera chica, que ahí se ve un poco también la figura del héroe, de que todas las chicas se quieran ir con él, que con un guiño, y a la tía cuando está a punto de darle un beso, en ese momento aparecen allí un montón de malos y acaban llevándose a la chica. Claro. Y él se va huyendo de ahí, ¿no? Que hay un elemento que es que lo vemos también en Asalto en la comisaría del Distrito 13 y también, por ejemplo, en El Príncipe de las Tinieblas, que es que, claro, la gente que vive en Nueva York, claro, no es... fuera hay, digamos, que eso sí que lo introduce uno de los personajes de 2013, pero estamos hablando de que es una dictadura contra... los que están dentro. Pero dentro, John Carpenter no es tonto. No es, aquí están idílicos luchadores por la libertad. No. Ahí lo que hay es carroña. Es decir, hay gente buena, pero hay básicamente delincuentes. Y es la ley de la selva. El duque, que es el que gobierna en Nueva York, es un criminal despiadado. Y el elemento que sale aquí son pues, personas prácticamente deshumanizadas que viven en el subsuelo y que se comportan casi como zombies. Que es curioso, ¿no? Ese elemento lo repite muchas veces... Carpenter, ¿no? Y aquí lo que hacen es eso, cogen a la chica, la secuestran, se la llevan y Snake Plissken tiene que huir de ellos por el número que son, ¿no? Claro, se la llevan seguramente para comérsela, ¿no? Porque ya cuentan claro, que no tienen comida, es un... Claro, es un mundo de barbarie, es que hay que entender que hay una dictadura, pero que lo que hay dentro no es mejor, que pasó lo mismo en 2013, lo que hay dentro de Los Ángeles, que es prácticamente lo mismo, no es Cuervo Jones en un reino idílico anarcocomunista, no, es pura delincuencia, sí, claro. Es la barbarie también. Entonces, es eso, es un mundo que se va a la ruina, y entonces está la dictadura por una parte y la barbarie, pero realmente no sabes quién es más bárbaro de los dos. En esa huida se encuentra con el taxista, ¿no? Que está interpretado por el mítico también actor Ernest Borgnine, que lo conocemos también de muchos westerns, de actor secundario de muchas de estas pelis y de muchos otros estilos de pelis, ¿no? No solo el western. Pero bueno, a mí me venía a la mente, ¿no? Me lo recuerda mucho por westerns. Grandísimo secundario de muchísima personalidad. A mí me vienen a la cabeza ahora Los 12 del Patíbulo. Aparte, él hace un personaje secundario, pero es un oficial, un alto oficial. Aparte, siempre con personajes duros, rudos, vociferantes, pero siempre con buen fondo. Y luego en ¿cómo se llama? ¿El Poseidón? ¿El viaje del Poseidón? La película está del hundimiento de un barco. El viaje del Poseidón. Titanic, no, el viaje del Poseidón, creo. Él hace también, me acuerdo de esas dos películas, y aparte ha interpretado muchas veces a mafiosos, a policías, no sé. Y aquí hace un personaje realmente entrañable, bastante inofensivo comparado con otros que ha hecho, pero siempre eso,
un personaje auténtico y entrañable, un gran actor, sí, desde Pues luego. está buscando, la primera que me sale es la que también hacía Kurt Russell, pero la otra no encuentro la que tú comentabas. Pero bueno, en definitiva, encuentra a este taxista, ¿no? Que es un personaje curioso, y a mí me hace mucha gracia porque el tío ya lleva hasta cóctel molotov ahí dentro del taxi, Claro. empiezan a tirar y se piran de allí y le dice, quiero ir a ver al duque, y ya quiere ir a un poco al jaleo, Claro. ¿no? Quiere ir a buscar a este personaje para ver cómo solucionar lo que necesita. Lo llevan a ver al duque, o sea, lo lleva a ver a la base, digamos, donde estará Cerebro y Maggie, que es la chica que también nada más abrir no le quería dejar entrar, y cuando le dice, es Snake Plissken que quiere conocer al duque, pues enseguida con una miradita ya la tiene ganada. Y me hace mucha gracia porque en la propia peli como que crean este misticismo alrededor de Snake Plissken, porque todo Dios que lo conoce le dice, Claro. creía que habías muerto. El otro, Claro, creía que habías claro. muerto. Todos creían que había muerto porque todos conocen a Snake Plissken, y así en la propia peli se crea este aura y agrandan este aura mítica del personaje. Este mito del Claro, personaje. de todos Snake le Plissken. conocen. Pensaba que habías muerto, pensaban que no sé qué, dio un golpe en no sé qué sitio. Eres un héroe de guerra, es decir, es un personaje mítico dentro de la propia Dentro de la historia. peli, todos le conocen, todos le temen. Es Snake Plissken. Y nada, y ahí se va a encontrar con Brain, con Cerebro, y resulta que ya se conocían, ¿no? Porque en una escena eliminada que al final hemos comentado, se ve que Cerebro había dejado tirado a Snake y a otro compañero, habían pillado al otro compañero, en fin, se conocían y tenían ahí un poquito de conflicto, y al final los convence a base de amenazarles con quitarles la vida, básicamente, de que le lleven a ver al duque y que sigan su plan para salir de la isla, ¿no? Porque él tiene el contador, necesita recuperar al presidente con su maletín, que es ese MacGuffin, ¿no? que diría Hitchcock. Aquí lo que vemos es eso, lo que comentaba antes, es decir, Snake Plissken es despiadado solo cuando tiene que serlo. En este caso les amenaza con matarles. Normal, porque él también ha tenido un problema con Cerebro, es decir, casi muere por culpa de la traición de Cerebro, de ese personaje. Pero, por ejemplo, no, ¿cómo decirlo? Luego eso cambia, luego la perspectiva que tiene hacia esos personajes cambia y realmente se convierten en aliados suyos y los protege y no les busca ningún mal. No es un personaje que sea totalmente, ¿cómo decirlo?, maquiavélico, de que yo busco este fin y todos los demás os piso la cabeza para conseguirlo. Eso no es así. Él, en sus circunstancias, coge también la postura que necesita para conseguir su fin, ¿no? Que es amenazar. Y Pero sobre todo porque su vida corre peligro. O sea, es que él tiene que encontrar al presidente. Ya está. Y ahí van a por el duque para encontrar al presidente. Les comentan de ir por Broadway y ella no quiere, pasan al final por Broadway y vemos por qué ella no quería, no les apedrean, les hacen de todo y al final él acaba... consiguen escapar de toda esta movida por no detenernos mucho y le indican dónde está el presi y ya llegan. Él queda con ellos, que los distraiga un poquito porque el duque se ha ido y tardará 5 minutos en llegar, tiene el tiempo justo. Él se escapa por encima del tren y llega donde está el presidente, mientras los otros están distrayendo a los seguratas que hay por ahí. Y en ese momento el presidente es tan gilipollas que hace un gesto y hace que le peguen creo que es una flecha, creo que le atraviesan la pierna. Sí, lo delata y uno de los que están vigilando al presidente dispara contra Snake. Y de alguna manera acaba dando la alarma, ¿no? Claro. Y por eso, aunque están a punto de escapar, pues los pillan, ¿no? Los pillan. Y ahí tenemos a Duque en la siguiente secuencia practicando tiro y de un tiro abre el maletín. Claro. Y ahí vemos un poquito el percal que tiene que rescatar el tío Snake. Eso, la cinta que se supone que es de una conferencia de paz y que es importante que se haga público. Bueno, es un MacGuffin realmente. Sí, al final un MacGuffin, ¿no? Como diría Hitchcock, para la gente que no lo sepa, es un elemento, ¿no? Que nos hace avanzar la trama, que al final acaba no teniendo mucho sentido más que el hecho de hacer avanzar la trama. Aquí lo que es interesante también destacar, que no siempre se ve, y más en las películas norteamericanas, ¿no? Rara vez ponen al presidente de Estados Unidos como un personaje humillante o risible, y sin embargo aquí, ya te digo, Carpenter es un iconoclasta, Carpenter es un ácrata, y aquí el presidente de Estados Unidos lo ponen como una víctima, porque realmente el hombre le cortan un dedo, lo humillan, lo maltratan, y Donald Pleasence lo hace muy bien, como que es una persona que está temiendo por su vida, y luego vemos que el comportamiento, en cuanto vuelve a recuperar su estatus de poder, eso se olvida y empieza a ser un personaje realmente maquiavélico y despiadado. Un tirano, claro. Un tirano, ya Al está. final, sí. Y nada, pues de aquí pasamos a la escena en que lo van a llevar a combatir, que esto también lo vamos a ver en la otra peli, ¿no? Que la estamos dejando un poquito de lado, pero estamos viendo como en las dos pelis, ¿no? Como en 2013 también le hieren en la pierna
como en esta le van a llevar a combatir contra un tío pieza súper grande que acaba de reventar a otro tío y se ponen a pelear y al final Snake con un... Creo que es un bate de béisbol atravesado con una tacha con tachas grandes, sí. Que le reviente la cabeza al final al otro y acaba todo el público aclamando a Snake. En 2013 veremos esta escena también, pero será con bolas de básquet, ¿no? Que tiene que hacer unas canastas y hacer 10 puntos y al final el tío hace el tiro ahí brutal, claro. Canasta y toda la gente se viene arriba, Snake. Que aquí hay un elemento humorístico porque claro, en la primera sí que dices, es muy serio, es decir, es un gigantón que le está pegando con un mazo que le saca medio metro a Snake consigue hacerle una finta y lo mata y es algo como más serio. En la otra es más caricaturesco, es que tiene que hacer una serie de canastas en un tiempo determinado y si no lo consigue lo ametrallan. Y claro, el público se pone a favor de Snake y eso. Y en 2016, claro... 2013, ¿verdad? Claro, Cuervo Jones dice, para que veamos siempre que hay una crítica al poder siempre. Se ha ejercido desde las instituciones, digamos, supuestamente democráticas o dictatoriales o de un tipo u otro. Cuervo Jones es un tirano igual que el otro. Y de hecho, cuando ve que le aclaman, va a dispararle y Utopía, que está prácticamente como si fuera una especie de trofeo sexual prácticamente, impide que le disparen. Pero Cuervo Jones le dice, yo no puedo tolerar que esta gente se me subleve. Es decir, él ejerce ese poder, supuestamente es un libertador, pero es todo mentira. Es un tirano, como lo es el presidente de 2013 y como lo es también Donald Pleasence en 1997. Y bueno, no podemos dejar de lado tampoco, ¿no? Retomando un poco esa 2013, el personaje de Steve Buscemi, ¿no? Que al final es como un poco paralelo al taxista, sí. Pero este tiene un ramalazo más de hijo de puta que el otro. Sí, ¿no? Porque... es un personaje más pillo, es un personaje mucho más amplio, mucho más construido, muy egoísta, pero es de estos personajes secundarios que son sinvergüenzas que te acaban cayendo bien. Y son sinvergüenzas que buscando un fin egoísta acaban trabajando para el bien, ¿no? Mientras que Cavi, el personaje de Ernest Borgnine, simplemente se dedica a llevarlo y es un personaje que prácticamente parece un poco inteligente. Es decir, este de hecho traiciona a Snake, luego vuelve a cambiar de bando, es un tío, es un ventajista, pero claro, interpretado además por Steve Buscemi, pues bueno, pues es un personaje muy divertido de ver. Pues sí, la verdad. Volviendo a 1997 ya vamos a la parte final, ¿no? Donde el duque va a empezar, bueno, van a acabar huyendo, ¿no? Pues Snake ha ganado la batalla, recordemos dónde nos habíamos quedado, y Cerebro y la chica habían rescatado al Presi y habían empezado la huida, ¿no? Y al final quedan todos en el taxi, se meten dentro y se van para allá. Y el duque empieza a perseguirles, curiosamente solo. Creo recordar que les persigue solo en el coche, que es curioso, ¿no? Porque tiene una horda de... No, pero creo recordar, por precisar, no me gusta corregir, pero el tema está en que ellos intentan huir en el aeroplano, pero resulta que los secuaces del duque... cuando llega Snake, porque Snake consigue escapar porque toda la turba de seguidores se han ido porque han dicho, ¿han rescatado al presidente? Sí. Claro, efectivamente. Entonces ellos intentan rescatar el aeroplano, pero se enfrentan a los secuaces del duque y no lo consiguen. El aeroplano, de hecho, lo tiran por el edificio y entonces lo que hacen ellos es salir huyendo en el coche de Cavi y le persiguen varios coches del duque. Pero claro, hay que entender que también... como ellos van en un coche y de hecho Cerebro, una de las funciones que tiene y por las que le mantiene vivo el duque es porque sabe crear petróleo de manera precaria, pero le permite crear combustible para los coches. Entonces sí que hay varios coches del duque que le persiguen, pero claro, como van a un puente, el puente de Broadway, creo, que está minado, pues varios de ellos explotan y entonces el último que queda es el del duque y entonces ya lo persiguen solitario a Cavi. No recordaba yo esta parte. Pues sí, al final Cerebro va a guiar porque él es el que se supone que sabe dónde están las minas, ¿no? Claro. Pero bueno, primero, antes que esto, sí que es verdad que conforme están avanzando con el taxi revienta y ahí es donde muere, ¿no? El taxista... donde muere el taxista, Snake, es lo que tú habías comentado antes, ¿no? Que muestra ahí un poco de tristeza, claro, ¿no? por el fallecimiento de este personaje. Y además es eso, es decir, es lo que digo, tanto en este caso como en la muerte de Taslima en 2013, Snake es un personaje muy parco en expresiones, pero aquí, y hay que decirlo también con ese detalle, ¿no? Es un personaje que para expresar esa conmiseración o esa emoción tiene que ser también muy parco. Y la hace prácticamente... Carras se lo hace prácticamente simétrico con la muerte de Cavi y con la muerte de Taslima, que es el personaje, otro de los aliados que él encuentra en 2013, ¿no? Que le pegan el tiro fortuito cuando... Claro, además es eso y refuerza también eso. Es decir, 1997 aún tiene un poquito de orden dentro de la lógica. A Taslima, el personaje
que digamos viene a resumir Cavi y otros personajes así, la chica que se encuentra también en 1997, pues Taslima hay un momento en que está diciéndole: aquí aún tenemos algo de libertad, porque hay nuevos llegados. Porque, claro, el gobierno va mandando gente a la isla y muere en un tiroteo fortuito entre bandas. Es decir, es más absurdo aún. Es decir, y yo me acuerdo perfectamente de eso, de la cara que pone, es algo muy breve, la cara de pena y de frustración y de rabia y de pena al ver morir a esas dos personas inocentes, tanto Cavi como Taslima. Así es. Volviendo al puente, ¿no?, de 1997... El taxi acaba de pillar una mina, ha reventado por la mitad, se ha partido por la mitad el taxi. Curiosamente, a nivel de producción, una anécdota es que esta escena donde se ve el taxi abierto se rodó en el garaje de John Carpenter, que iluminaron y lo cuadraron perfectamente. No vemos en la peli cómo queda muy bien integrado. Sí, ¿no? sí. Y John Carpenter dijo en montaje: ostras, necesito meter aquí el taxi para enseñar un poco precisamente a lo mejor esto, ¿no? El que Snake Plissken, perdona, tenga este sentimiento tal, y ver esta parte que no se había grabado en el propio puente, y eso como detalle curioso, Claro. esa parte se grabó ahí en su garaje, ¿no? Y bueno, continúan en la huida, ya a pie. Cerebro, es lo que te estaba comentando antes, insiste en que yo sé por dónde hay que ir, no sé qué. Ellos tiran por donde han visto que ya ha pasado alguien y ya no quedan bombas. Cerebro, cabezón, va por otro lado y explota, revienta Cerebro, y en este momento Maggie se queda en shock. Ahí se ve que realmente ella, aunque había sido un regalo del duque, lo habían presentado como un regalo del duque para Cerebro, se ve que le tenía un cariño, realmente le amaba. De hecho, con pocas cosas establece una relación muy curiosa, porque es una especie de madre y a su vez amante, porque Cerebro prácticamente es un personaje muy inteligente, pero prácticamente tienen que ayudarle a todo. De hecho, Maggie es su guardaespaldas también. Y entonces ella queda en shock y es eso, lo que hace es esperar al duque con el arma en mano prácticamente de forma suicida. Sí, por él, porque al final dice, es como que su vida ya no tiene sentido, Claro, ¿no? Sin él. sí. Se queda ahí para intentar reventar al duque a tiros, que al final en la que la revientan es a ella también, porque la atropella, y vemos ahí también el atropello, creo que llega a verse explícitamente. Sí. Es un Aparte con derramamiento de sangre y tal, de sangre. Un poquito terror gore de los 80, un poquito. Sí, no nos hemos puesto en detalle, ¿no? Porque no se alargue, pero sí que recuerdo yo, ¿no? La típica cabeza en la pica metida por ahí. La peli tiene sus cositas ahí. Sí, tiene sus detallitos. No se cortan. Y nada, al final pues ya quedan los que quedan, que son Snake Plissken y el duque. Y el presidente, claro. Sí, bueno, y el presidente, claro. Y en este momento, pero claro, el presidente se sube, está ya a salvo, y ahí es cuando lo que tú dices, cuando gira de repente y deja de ser el cobardica miedoso subnormal para volver a ser un subnormal pero tirano, ¿no? Y empieza con su ametralladora, está subiendo Snake, para la cuerda y de repente revienta al duque. Y una vez ya reventado es cuando vuelve a permitir subir a Snake, ¿no? En plan, aquí soy yo el amo, el que lo ha solucionado todo. Fijémonos que, claro, no espera a que Snake se salve y luego ametralla al duque. No. A él le da exactamente igual lo que le pasa a Snake. Lo para la cuerda que lo está subiendo con una polea mecánica, mientras el duque está disparando a Snake. A él le da igual, pero él lo que quiere es ametrallar al duque y decir: yo soy el número uno. Bueno, pues eso es la adicción al poder manifestada en ese personaje, claro. Se me había olvidado comentar, ¿no? Que cuando iban en el taxi había puesto la cinta. Sí, claro. O sea, había puesto la cinta, ¿no? Y ahí está. Que lo diremos al final, sí, lo explicaremos al final, ¿no? Había puesto la cinta y tenía la cinta del taxista luego poniendo un poquito de música. Y no, ya vamos a la parte final, ¿no? Es cuando Snake entrega esta cinta y digamos que le desactivan el veneno justo cuando quedaban 3 segundos. La cara ahí que pone Plissken es brutal, cuando está a punto de morir, ¿no? En teoría. Sí. Y nada, el presidente está siendo preparado para hablar al pueblo y le dice Snake, ¿no? que esté agradecido y que pida lo que quiera. Y le pide hablar, ¿no? Y es si quieres contar tú esta parte, ¿no? Sí, no recuerdo la frase exacta, pero claro, el presidente dice que está muy agradecido, sí, pero que... Y Snake, por lo que pregunta, es qué opina él de las personas que han tenido que sacrificarse, que morir porque él consiga eso. Y el presidente le responde 4 vaguedades y le dice: discúlpeme que estoy muy ocupado. Claro, yo creo que Snake ya lo sabe, pero quería esa confirmación de ver que las personas que están en el poder consideran a los gobernados pues simplemente ganado o piezas fungibles para sus objetivos. Porque aquí se supone que hay una amenaza de una guerra mundial y paz y tal, pero a efectos reales,
la mayor parte de la gente es ajena a eso. Y de hecho, Snake Plissken, hay un punto en que eso se sabe, ¿no? ¿Por qué Snake Plissken le da el cambiazo? O sea, porque realmente sabe que todo va a seguir igual, y así lo vemos en 2013. Eso es. Y de hecho es como que él aún así le da esa última oportunidad de a ver qué dice ese tío, porque a ver si me dice algo bueno y le doy la cinta buena, pero no. Él lo sabía de sobra y por eso le había dado la mala, ¿no? Y ya se va, Snake se va, el presidente empieza el discurso y cuando llega la hora de meter la cinta empieza a sonar la música jazz ahí, que tenía. Y la cara del presidente es un poema y en eso que aparece Snake ya deshilachando la cinta, ¿no? Claro. Y reventándola. Como diciendo, mandando un mensaje claro, ¿no? Que la agenda y los intereses del pueblo no tienen nada que ver con los intereses de los políticos. Lo que pasa es que en esta película están vendiendo eso, ¿no? Es que esta conferencia de paz es importante. Bueno, será importante para vuestros objetivos. Pero mientras tanto la población y los que han ayudado a que el presidente consiga ese objetivo, que es salir vivo, han muerto y no son ni siquiera una nota al pie de página, ¿no? Y no pasa nada. Y digamos que Snake es ese justiciero que lo pone en evidencia y que pone en ridículo digamos, al poder autoritario y el poder que oprime a la población y que los considera simplemente como un medio. Bueno, y para no dejar coja, ¿no? Que hemos ido dando puntitas de 2013, pues ese final, ¿no? Que es un poco en paralelo también, ¿no? Que él llega también, en este caso, tiene que entregar un aparatito que no es la cinta, que es un aparatito que se supone que desactiva, que podría desactivar las armas de Rusia, de Cuba, de un montón de sitios. Sí, hay que decir que, claro, por hacer una breve paralelismo entre las películas, lo que sucede en 2013 es que Estados Unidos ha habido un cataclismo en Los Ángeles, está todo manga por hombro, hay una dictadura teocrática de un presidente que se mantiene todo el rato y que Estados Unidos está al punto de ser invadido por Nicaragua, por México, por un montón de países. Claro, hay un punto que es exagerado. Es una locura porque, ahora que recuerdo, creo que al principio de la peli este cataclismo lo atribuyen a algo religioso. Claro, como es un... meten la tralla a muerte en esta peli. Claro, porque dicen, esto ha sido un castigo divino porque Los Ángeles era... la sede del pecado y de la corrupción. Claro, hay que entender un poquito en el contexto. Estados Unidos lo vemos desde fuera como una cosa. Estados Unidos son muchos Estados Unidos. Este tío representa una especie como estos pastores protestantes, telepredicadores de lo que llaman el Bible Belt, el cinturón de la Biblia, la zona de Estados Unidos, que son, hay muchas iglesias protestantes y son muy, muy creyentes y muy intolerantes religiosa, una inteligencia religiosa brutal, y claro, consideran que cualquier cosa que sea parte de lo que ellos dicen es pecaminoso, y entonces él dice que lo que ha pasado en Los Ángeles es un castigo divino, y a partir de ahí, dictadura vitalicia del presidente y tal. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pierden, lo que Utopía le roba al presidente es un dispositivo de satélites que lo que hace es apagar cualquier dispositivo electrónico. Y entonces Estados Unidos tiene esa situación de poder de decir, podemos apagar esto y entonces te devolvemos a la edad de piedra porque todo sistema electrónico o eléctrico se funde y deja de funcionar. Muy bien, que en esa parte final el presidente en su discurso ya tiene el supuesto aparato, que Snake sabemos que le da el cambiazo, y va a apagar Cuba, digamos. Porque es uno de los enemigos. Y en ese momento se da cuenta de que empieza a sonar también... La guía de las estrellas, que era el personaje de Steve Buscemi, que claro, era la guía de las estrellas donde vivían antes las estrellas de Hollywood, porque ahora ya no hay nada, ¿no? Y claro, el presidente en este caso se le ve que es más aún hijo de puta. Es exacerbado. Manda a ejecutar a su hija allí mismo. Allí mismo. Claro, manda a ejecutar la utopía. La manda a la silla eléctrica. Y en este momento pues ya cortamos, vemos a Snake y tiene el aparato bueno, ¿no? Y mete el 666, el número de la bestia. Es muy curioso porque es que no dejan puntadas en hilo. El tío John Carpenter es un fenómeno. Y todos rogándole, por favor, no lo hagas porque vamos a volver todos a la edad de piedra, tío. Pero aquí lo interesante es eso. Lo interesante es que el presidente le dice apague a los otros, apague a los malos. Y esa frase yo creo que es uno de los finales más poéticamente ácratas y más a favor de la libertad que hay en el cine. Porque a él se le plantea la dicotomía. Él le dice, no, nos invadirán. Y entonces Snake dice, si apago a los de abajo, vosotros seguiréis oprimiendo. Pero si os apago a vosotros, serán otros los que opriman. Entonces lo que hace es apagar todo el mundo. Apaga todo el mundo. Apaga todo, es decir, todos los sistemas eléctricos, electrónicos, lo apaga todo. No hay buenos ni malos. Claro. Hay una opresión y otra opresión. Y él lo que hace es poner la cosa de nuevo en tablas, porque, claro, es una situación difícil, porque está la flota de otros países invadiendo Estados Unidos, pero él dice, pero si sois todos lo mismo.
Yo no puedo estar ni con unos ni con otros, ni puedo estar ni con Cuervo Jones, ni con esos países que invaden, ni con estos. Y eso al final también es un poco la lectura esta de que yo siempre he visto en John Carpenter, ¿no? Que al final todos son lo mismo, toda la Claro. gente que manda, el poder, al final, todos... Claro, el poder acaba siempre corrompido. Es decir, aparte de una cosa, cada artista dice, bueno, cada interpretación, pero la interpretación que tiene Carpenter del poder siempre es negativa. Es decir, podemos decir, ¿es necesario un poder, digamos, legítimo? Sí, pero Carpenter habla de otra cosa. Habla del exceso del poder y que la única manera de combatirlo es estar en contra de todo poder y que todo poder acaba en la opresión. Así es. Y entonces es eso, es cuando se encuentra el paquete de tabaco que pone espíritu americano y sonríe, porque aparte no se podía fumar y se encuentra un paquete de tabaco por ahí, Es brutal. se lo fuma. El final ya es que no podía ser mejor, ¿no? Claro. Que de repente saca el cigarro, se lo fuma y acaba ahí con ese placer de... Claro, y la frase que es mítica, porque es que hay un punto incluso que rompe la cuarta pared, se enciende el cigarrillo, porque hay un punto en decir, claro que el tabaco es malo, pero... O sea, el mensaje que quiere dar. Claro que el tabaco es malo, pero ya decidiré yo no fumar, no prohibirlo y mandarte a la prisión por fumar, ¿no? Eso pues es. entonces Snake se enciende el cigarrillo, hay un momento que incluso mira a cámara y acaba la película con un fade out y dice, bienvenido a la raza humana. brutal, Es gigantesco, es puramente ácrata, es decir, la eliminación de todo poder y ahora el ser humano volverá a empezar. Porque claro, el carcelero, interpretado por Stacy Keach, le dice, borrará los últimos 500 años de historia, volveremos a la edad de piedra y tal. Y dice, ¿Y qué? ¿y qué? Claro. O sea, entonces es volver al inicio. ¿Qué mensaje hay? Hay veces que las cosas están tan podridas que solo cabe destruirlas y empezar de nuevo. Empezar de cero, claro. Así es. Pues nada, vamos a hacer una pequeña pausa y ya nos despedimos. Para cualquier sugerencia puedes escribirnos a viernesnochepodcast@gmail.com. Cuéntanos lo que quieras por allí, ya que por el resto de canales no garantizamos respuesta. Recuerda, viernesnochepodcast@gmail.com. Y bueno, estamos aquí ya de regreso para despedir este especial de 1997 Rescate en Nueva York y 2013 Rescate en L.A., que hubiera merecido realmente esta peli un análisis por sí misma, ¿no? Quizá algún día en el futuro, si llegamos, tío, dentro de unos años a seguir haciendo el programa, ¿no? Hagamos uno al revés, ¿no? Analizando 2013 en comparativa con esta, porque da para hablar lo que hemos dicho, para hablar y para decir y para reflexionar al fin y al cabo. Esto que estamos aquí dando, como sabéis, son nuestras opiniones. Claro. Cada uno puede tener las suyas y no hay ningún problema. Al final, lo importante es que cada uno reflexionemos, que pensemos, que cuestionemos las cosas. Y es lo que invitan, ¿no? Creo yo, autores, los voy a llamar así como John Carpenter. Lo que invitan es a pensar, que es lo que hoy en día cada vez parece que esté más prohibido, ¿no? Hablando de esas prohibiciones, al final parece que esté prohibido pensar. Y con películas como esta, pues al final lo que se nos invita es precisamente a eso, ¿no? A buscar un poquito aquí dentro que tenemos cositas. Claro. Que no es todo vídeos de 3 segundos, otro vídeo de 3 segundos, otro vídeo de 3 segundos, depresión, me voy a tomarme Claro. una pastillita. Aquí, como dice Jesús G. Maestro, el conocido profesor de literatura, lo que él atribuye a la literatura lo podemos atribuir también al cine de Carpenter, ¿no? Él dice que la literatura no da conocimientos, exige conocimientos. La literatura, el arte, no solo es para ¡uy, qué divertido! No, es que exige interpretación. Y estas películas sirven para eso, para que pensemos un poco más sobre lo que hemos visto. Por el camino también nos divertimos mucho, porque son películas muy divertidas. Pero bueno, retomando lo que habías comentado, se podrían escribir libros y libros sobre estas películas. Nosotros hemos comentado aquí nuestra opinión. Humilde o altanera, nuestra opinión. A quien le guste bien, a quien no, pues que se compre otra. Al final está, es ¿no? eso. Y la gracia de estas cosas es que estas pelis mismas las veremos dentro de 5 años y a lo mejor nuestra opinión varía, tío. Claro. Y las lecturas son miles. Y al final lo importante también es que el cine, la base del cine es lo que hablábamos, ¿no? La base del cine es entretener. Claro. Si más allá de eso te lanzan un mensaje, te hacen Claro. reflexionar un poco, pues para mí ya es la hostia esto, ¿no? Claro, y que no buscamos tampoco completar totalmente un análisis exhaustivo de la película. Si este mismo programa lo hubiéramos grabado hace 3 semanas o dentro de 6 meses, nos dejaríamos cosas en el tintero, pero esas reflexiones, lo bueno es que el público que pueda ver este programa, pues que las introduzcan ellos. Es decir, esto está abierto, tanto lo que hemos comentado de las películas como lo que no hemos comentado y nos hemos dejado, pero llega un momento en que hay que poner punto final a las cosas. Final, ¿no? Si no hubieran habido tracas ahí fuera, si no hubiera habido tantos elementos que nos han distraído, nos han hecho divagar, hubiera sido distinto. Esto es lo bonito, ¿no? Del podcast también, que es una conversación entre amigos, al final para pasarlo bien. Y
Y solo me queda decir una cosa. Qué bonito sería, ¿no? En otras sagas tenemos claro que no haría falta una secuela, como Regreso al Futuro, por ejemplo, siempre lo he dicho, no es necesario. Pero en esta siempre he dicho, me molaría un último baile entre John Carpenter y Kurt Russell interpretando de nuevo a Snake Plissken con el panorama que tenemos hoy en día. Porque sería, creo yo, tiene pasto para John Carpenter, tendría pasto para lanzarnos ahí un mensaje brutal. Pero bueno, parece... Claro, es complicado porque él ya no quiere hacer películas, quiere hacer solo bandas sonoras y aparte, pues, una constante en su carrera siempre ha sido la dificultad de que los estudios confíen en él y le den presupuesto. Hoy, desde luego, está descartado. Y aparte también hay que considerar una cosa. En Estados Unidos incluso, uno de los problemas con los que se enfrentan muchas veces es con la edad de los directores, que las aseguradoras no les aseguran si tienen a partir de cierta edad, porque pueden morir en medio del rodaje y es una pérdida de dinero. Y está armado. Claro. Entonces, entre que él no quiere hacerlo y se dedica más a la banda sonora, vamos a... ¿Quién sabe si esto, por ejemplo, podría ser quizá en dibujos animados? Se habló durante un tiempo de que quizá se iba a hacer una secuela, pero yo creo que John Carpenter ha esbozado lo que podría pasar. Y lo bonito también es, en este cine de los 80, que nos deja semillas para que nosotros hagamos crecer las cosas. Hoy en día las sagas son todas muy completistas, las series te tienen que dejar todo acabadito, esto pasa. No. Esto está abierto. Está abierto a la interpretación. No hace falta que tengamos todo, no hace falta un videojuego totalmente inmersivo que lo cubre todo. No. Tú puedes jugar una partida de rol y te lo imaginas en la mente. Pues yo creo que Carpenter nos ha dado los elementos para imaginarnos las posibles películas de Snake Plissken y realmente qué situación habría. Si seguimos el hilo de 2013, es un mundo postapocalíptico. Tiene mucha tralla. Incluso él mismo dijo, ¿no? Creo que fue hace un par de años, creo que llegó a decir que había un par de posibles historias que podría contar, pero claro, está dentro de lo que tú dices de la parte de que dirigir no le apetece, de la parte de los presos, que siempre ha sido complicado porque John Carpenter sabemos que ha sido un autor que no ha triunfado tanto en taquilla, sí ha triunfado más luego en el videoclub. Claro, sí ha creado un culto, ¿no? Pero aún así yo siempre confiaba, ostras, Carpenter, que no lo coge a un Netflix y tal y diga, vamos a subvencionar una peliculita, un último baile de este hombre. Ojalá, tío, yo tengo esa esperanza, que a él le apetezca y se pueda dar, ojalá. Pero bueno, ha llegado el momento ya de despedir este programa. Nada, eso. Acordaros de darnos cariños si nos veis en YouTube, esto que se suele decir, que le deis al like, que no sabéis qué importante es hoy en día para que el algoritmo nos sitúe un poco y nos vea a alguien, que al final nosotros lo hacemos para divertirnos y pasarlo bien, pero bueno, siempre está bien que te vea y te escuche gente, que incluso se vaya creando aquí una familia, que podáis comentar en comentarios. Al final lo importante es divertirnos, el que se divierta le apetezca escribir un mensaje, el que nos escuche por iVoox, que nos dé también un me gusta, que lo compartáis con la Horda Friki. Y solo acabar con un viva Kurt Russell. Viva John Carpenter. Viva John Carpenter. Y viva Kurt. Y viva el underground. ¡Viva el underground!